Suscríbete a La Panterita. Médica de calidad, convenios exclusivos y mucho más. Entérate más llamando al 021-248-8500 o visitando nuestras redes sociales. SPS es un servicio de Comecipar. Equipa tu auto en Erimark. Ándate a lo seguro. Tu camioneta en Erimark. Equipala a tu gusto. Con garantía, con buenas marcas y los especialistas de Erimark, lo que la fábrica no te dio. 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 Acá tenemos a Windy, la gamer que sigue probando los 1000 megas de la fibra óptica para pesos pesados. Sí, Popi, justo me agarrás jugando. En la mayor resolución, sin lag, streameando y subiendo un video a mi canal y todo a la vez. ¡Me dieron! ¡Llamen a la ambulancia virtual, por favor! Solo con Personal tenés planes desde 150 hasta 1000 megas de velocidad. Elegí el tuyo desde 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. A las 4 de la tarde hoy ya está la previa para el partido a través de Monumental, comandante, ¿verdad? ¿Sí? Siempre que llovió. Paró. Pero a veces llueve demasiado. Sí. ¡Hasta mañana! Hasta mañana. Chau. Adiós. Chau. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal, la red de fibra óptica más rápida del país. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa. Mejor hidratación sin calorías. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell Helix. Pedí Shell Helix. Garelli Estructuras, prefabricados de hormigón prensado. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Comecipar, tu mejor opción. Samsung, rompe las reglas de lo épico. Redes sociales Monumental. Twitter, @AM_1080. Facebook, Monumental AM1080. Seguinos, informate, opina. 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis? Buenos días, Arturo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Niño? Bien, señor, buenos días. Qué difícil, Gustadito, será. ¿Qué dice él? Olimpia es local, dice. Por eso pone primero la Olimpia. ¿Y después? ¿Y después qué pasa ahí? Así va a ser el programa hoy. El día del partido. ¿Cómo? ¿Qué dice? Que ayer estuvimos con todo, imagino que... Y siempre estamos con todo. Deni empezó ayer. No siempre gana el que está mejor en los clásicos. Ese es el viejazo. Pero siempre ayuda a venir mejor. Ayer vos dijiste que si no cambia Chiqui va a perder, puede perder Cerro. Y el clásico anterior, ¿quién venía bien? Cerro y perdió. Pero esa es una estrategia que hizo Cáceres muy buena. Según el niño, Cerro dejó al menos. Los jugadores no estaban dispuestos.
a la lucha, a la entrega. Entraron relajados. Le faltó algo más. Se vio eso por lo menos en mi Siempre caso. importante los técnicos, niños. Y después ya le durmieron. ¿Cómo? Y siempre importante los técnicos. Él dice que es culpa de los jugadores. Por si el técnico te dice, ¿sabes que jugar 10 metros separados? Va a haber espacio para que el contrario te Si pase tu jefe goles. de la empresa está al día contigo y vos sos el que te relajás porque ya tenés el bolsillo lleno y vas a tu No, oficina y te esa- acostás nomás allí y la empresa de enfrente te duerme, o sea, es por ahí. ¿no? Ese ejemplo no sirve en el fútbol, niño. La Sí, empresa no yo sirve. creo que sirve. No, que te va a servir. Están relajados. Si tu jefe te dice, ¿sabes que jugar juntito ahí? Y no te van a penetrar, no te van a hacer goles. Si fuera tan fácil. No sé. mi equipo Así va a empezamos, salir campeón niño. del mundo. Y, yo voy allá a dirigir en todas las selecciones de los equipos. Si es putear y animar nomás a los jugadores y que con eso ya se van a jugar. Él confunde putear con plataforma hecha para jugar. Ir a gritar nomás y ¿Escucha? me voy a gritar nomás. voy a Correcto, responder mete, ahora. ¿verdad? Mejor no responda porque ya tiene un prejuicio en tu contra. Así es. No en tu contra, él dice que fueron los jugadores de cero los que perdió, no el técnico. Y que Olimpia no ganó luego. Eso es lo que él dice. Sí. Que Cerro perdió el partido. ¿Y vos no vas a opinar? Pasa que no... Pero que estoy para más vos- de acuerdo con Jorge, estoy más de Escucha, acuerdo con Jorge. Olimpia No no puedo ganó el responder partido. porque no vine con taquilla alta hoy. No vino, Sí, no, sí, no, entonces no puedo responderle acá. Olimpia estoy- no tiene luego mérito Ya, para pero la Víctor, Pancho. para Víctor y para que Olimpia no tiene mérito. Olimpia tuvo Sí, mérito. tuvo el- mérito. claro. Pero Cerro le permitió... Escucha, Cerro. le ¿Que permitió. los jugadores o el técnico? Si hoy o le- de si los hoy dos? le gana, No, si y los hoy le jugadores. gana. ¿Cómo que los Y jugadores? Aquino ese día no podía hacer un pase. Carrascal en las primeras 2 patadas se puso a discutir más con el árbitro que a jugar. ¿Y después? Y no Eso son, tiene la culpa no el son rival. actitudes comunes. O sea, si Cerro Y el jugaba que como entró siempre... en formato guerra, atento, listo con la guardia en alto fue Olimpia. Y el que entró con guardia baja fue Cerro, ¿sabes? Esa situación. Hoy, Claro. ¿cómo se va? Yo creería que en principio no debería pasarle lo mismo a Cerro. Y Olimpia a ver cómo... ¿Y quién viene cómo mejor entra- en cómo este, entra. para este clásico? ¿Quién Para viene mí mejor? llegan parejo. No hay ¿Parejo? uno- sí, parejo. Ah, ok. Sí, porque yo veo el Olimpia No, versión Copa, no Copa, torneo versión local. Copa, no, versión vaya a Copa, confundir, no el versión torneo local. torneo, Si es claro. torneo ¿Y quién local, viene mejor en te voy a versión decir Copa? Cerro. Si, ¿Quién viene si es mejor? mirando el torneo local. ¿Y quién Porque- viene mejor porque en aquí no versión le puedo- Copa? Aunque todavía Cerro no participó, ¿verdad? Por eso. Olimpia viene mejor. Claro, porque Cerro todavía no participó, no le vimos en versión Copa. Si ese torneo versión un torneo local no le va a alcanzar. No, no lo va a alcanzar, obviamente. le La versión alcanza. Copa sí. Se ve que Olimpia está mejor si es que lleva eso a Claro. al del partido de hoy. La aceleración del partido es diferente. Parecería poco. La aceleración del partido es poco de lo que es un torneo local a lo que es Copa y sin VAR también. Porque es otra cosa. Se van a pegar más. Hay cosas que van a suceder dentro de la cancha que Cierto, algunas cierto. cosas puede llegar a ver el árbitro, Por otras fin que no. coincido contigo, niño. Aquí en el torneo local nos detenemos y nos vamos 5 minutos de frente al Así bar y es. empezamos a ver qué No diga sucede. más aquí. Argentina es un país mucho más pelotero que el nuestro. 60 millones de habitantes. ¿Estudiante con quién jugó? Estudiantes... Fíjate cuánto tardaron en el bar. Hay un gol de Vélez No, que tardó fíjate muchísimo. vos la Vélez jugada, qué Lanús. sensación, la penal o no. Yo voy al ejemplo porque el fin de semana me pasé viendo fútbol paraguayo y yendo. Yo he visto fútbol argentino, Yo no se vi, no vi, sentaba al bar. no vi. ¿Sabe No por qué yo digo vi fútbol argentino? y es lo que consumo todos los días y lo que Bueno, veo. listo, está Es bien, como un está ejemplo bien, importante, sí, no porque se si no puede vamos a estar discutir contando el cómo te fútbol pones argentino y vamos a traer fútbol de Bahrein como ejemplo. Godoy Cruz, Yo me guío por lo que Y dijo va- Ayala. Vamos al ejemplo, o sea, no nos vamos a Le desviar doy por la la raíz porque derecha estamos ya. hablando del fútbol y lo que es la aceleración ¿Por qué con VAR tú y te sin pones VAR. ¿Y por qué nos nervioso? vamos por la Pero raíz? Argentina Calmate, tiene niña. 40 Con millones Tata de 10, por favor. habitantes, 50 millones y el VAR. Pero hoy el Al otro clásico día es Paraguay, visto no es todito, Argentina. pero no me Hoy es interesa, Cerro el fútbol Olimpia es acá mundial. con el VAR. Hablo del VAR, fíjate el VAR cuánto tardó. Ahí ya le hicieron todo meme. A mí me llegó el meme. El meme que hay una parte donde están viendo allí y se le cuelga Yo coincido con la... niños en este trabó caso el por el bar. tema de arbitraje paraguayo. Es muy malo. Ustedes. Realmente el Aparte para Paraguay algunas está- cosas, Entonces no para tenemos que algunas ir a- cosas Argentina, ejemplo, para otras no. Ayer, por ejemplo, se le colgó todo el bar el fin de semana. Ese meme sí. Pues ese- que vos estaba viste el meme, frente vos viste el Vos sabés que meme. tenía razón Ayala ayer en cuestionar al árbitro. Estaba mirando imágenes y el árbitro estaba Sí. medio gordito. No puede ser, ni Pero eso ya se le cuestiona. ¿Y qué mundo vio vivir? Sí, ese de, Pero- el Garnero. físico de... Siempre fue ¿cómo así, es? Juliado. El No, tiene físico que cuidadoso ya le adaptar, se cuestionaron. supone que son Garnero le profesionales reclamó ya. una vez ya. Ganero le reclamó, el que baje de peso, digo La Ganero. pinta es lo de menos. ¿Qué hago yo? La puta. No defiendo al barrio acá. Digo, a ver, pues en Argentina sin el bar. Vamos a ver qué pasa en la Argentina al bar. Tardaron 7 a 10 minutos en resolver. Ese penal, ¿estudiante con quién jugó? Godoy Cruz. Entró 3 a Jorge Morel 3. faltando 3 minutos. Morel y Juan Espínola en el arco de Godoy Cruz. El arco de Espínola. Y esa pelota, esa jugada, no sé cuánto tarda. 7 minutos 10. ¿Y sabes lo que están diciendo? Y yo estoy de acuerdo. Que el VAR tiene mayor incidencia ya que el árbitro. Sí.
¿O miento? ¿Quién te dice venir, pues ve? Y después se va la imagen ve y hace así, penal, dice. Y él no vio. ¿Cuántas imágenes tenemos? ¿Podemos contabilizar? Jugadas que pasan, llama al VAR, va al árbitro, mira y después señala penal. En más del 90% de los casos. ¿Y quién decide? El VAR. Este fin de semana aquí en Paraguay como cosa extraña pasó lo de Juan Benítez, que se plantó ante el VAR y no cobró la falta para Libertad en el segundo gol. Porque lo llama José Méndez sugiriéndole que hubo infracción contra Melgarejo. Y el árbitro mira y dice no, todo legal, y cobra el gol. Pero eso pasa una vez de cada 20 o 30 revisiones. Acá y a nivel mundial también, porque en realidad muchas veces pasa que de 10 llamados, ya sea en Premier, en Champions... Pero yo veo fútbol inglés, creo que no va. Cuando le dice no hace falta que vea. Entonces yo confío en vos y no te vas a ver, porque no querés ver, él ya me dijo, listo. Opa. Y hoy no hay VAR, ¿verdad? Hoy no hay VAR. Desde octavos de final recién hay VAR en Copa Libertadores y Sudamericana. Así que durante toda esta ronda vamos a tener... Licencia para pegar entonces hoy. Sí, hoy se van a dar... Se van a dar de lo lindo. A Víctor le encanta. Y sí me gusta así que se juegue el fútbol, que sea un deporte... Mientras que no haya sangre, ¿verdad, Víctor? No, que sea un deporte intenso, ¿no? ¿Cómo quiero que Alfredo Mendoza... Daronco sí va a estar bastante activo. Daronco va a estar bastante activo. ¿Por qué, Arturo? No te vayas a poner celoso. No me pongo celoso porque... A Alfredo Mendoza no le gustaba eso. El fútbol tiene que ser limpio, no tiene que ser sucio, sí, Alfredo. No, pero es un deporte de contacto. Mientras que no haya sangre... A la puta gusta, Víctor, mientras no haya sangre. ¿Por qué hace ese gesto? A la puta. Qué difícil son, será. Va que diga el fútbol un deporte de macho, es lo que quieren decir. Hoy va a que no es eso es lo que quiere decir. Sí, últimamente se volvió un deporte de cristal. Sí. No le puede tocar muy de pádel, no puede hacer nada, no puede decir nada. Ni siquiera cargada no podemos hacer en la previa porque ya te saltan todo. Uy, tal cosa. Esa falta que dicen que es falta de libertad, para mí no es falta. No, nada. Para nada. No. Mira el salto de Guaireña. Mira la jugada de Estudiante. Y fíjate vos, y el referee sanciona penal. Y tarda 10 minutos. Y fue peor que acá, porque al otro día todos los medios fueron el tema que por primera vez en la Argentina. Y recién se movió la pelota con eso. Esperá que fuera un River Boca. Esperá un River Boca River que tomó una determinación al VAR. Para 50 millones de habitantes y sacar con 100 se llama quilombo. Cuando juegan Cerro Limpio, limpia Cerro. ¿Encontraste? En el video no estoy encontrando. Veo el resumen y que hubo mucha queja. No, ven en lo que fue. ¿Ya viste la jugada? Ahora estoy entrando el resumen. Encontré el video ahora. Y necesitamos niños que nos llamen de dónde están, ¿verdad? 618-4700 y el 0971-1080-10. 1080-10. Hay muchos que ya están haciendo el viaje, señor. Están vistiendo el interior al Defensores. Nos reportan ya sintonía, viaje de Villarrica hasta aquí. Están haciendo el viaje. 0971-1080-10. De Villarrica para acá, veo. De Villarrica para acá, Caguazú, Oviedo, la gente de Ciudad del Este. Clásico. Sí, ya están viajando. En la mesa también sentimos eso. Empezamos con todo. Ocurre, Denis, que según vos que conocés, porque ayer dijiste en la mesa, vos jugaste, sos de vestuario. Eso no significa que vos te arrugues porque ponga un volante más. No, el chiqui. ¿Sabes quién hizo eso? Carpegiani, tu técnico. Sí. Carpegiani hizo eso. Nosotros opinamos acá, Arturo. Carpegiani en el 97 o 98 en la Copa Libertadores. Nos consultó a nosotros. Y metió un volante más. Porque no vio la práctica del rival. Entonces voy a poner un mediocampista más, digo. Estrategia pura. Y vos, técnico, sabés eso. Sí, pero niño... Bueno, pues ese es su problema. Él defiende que, igual que Víctor Villalba, que Olimpia no ganó el partido en la olla, perdió Cerro. No, yo no dije eso. Yo dije que se relajó en demasía Cerro. Si uno se relaja y el otro lo aprovecha, Olimpia lo aprovechó muy bien y entró despierto con la guardia en alto. No, yo dije que hizo mérito, pero... El que te gane ni no te gane. Si yo te doy la oportunidad y vos malograste tu problema. Sí esperaban más de Cerro en ese partido. Esperaban más. Como yo le escuché a usted decir que se relajó Olimpia frente a Resistencia el primer tiempo. Para mí Resistencia le pasó por encima a Olimpia el primer tiempo. Tráeme la grabación. ¿De dónde yo dije? En la tele dijeron eso. ¿En la tele? Sí, vamos a entero. El único momento que tengo en la tele son los domingos a la noche
Después no estuve más en la tele, por eso, tráeme la grabación y ahora mismo $100,000 te pago donde yo dije que se relajó Olimpia contra la Resistencia. ¿Qué? No, porque me están poniendo cosas en la boca que ya no son. Una cosa voy a aceptar el tema de que, bueno, no jugué nunca, no soy técnico, soy un pliqui de barrio, juego exa, pero en mi boca, eso me calienta, porque en mi boca no ponga no a la violencia, cosas que no digo. No a la violencia. Y yo no soy violento, lo único que digo que no ponga en mi boca cosas que no digo. Y no dije, sí. Yo no dije que se relajó. No, pero a veces dice onda tranqui nomás, por favor. A veces dice Víctor Villalba, dijimos, y yo le digo a Víctor, no dijimos, vos dijiste. Sí, aprendí ya. No, vaya a decir dijimos, no, vos dijiste. Y Lenny Caniza, acá se pone en la mesa muy caliente y comenzó ayer. Es porque parece que cada uno quiere tener la verdad. Lo que dice Lenny Caniza, yo conozco porque yo pisé la cancha. Pues no lo hace peyorativamente para menospreciarnos a nosotros. Claro que no. No lo hace así. Es lo que te dice, yo sé por qué te digo. Es más, yo quisiera el conocimiento que tienen ustedes. Víctor, acá mi amigo Niño. Usted, señor, claro, periodismo. ¿Qué? Y tienen los contactos, la noticia, la precisa, rápida. Yo no tengo eso, ¿no? Parece que no entiendo. Pero eso sí, no me pueden discutir. Carpellani cambió un equipo porque preguntó cómo se iba a parar Nacional de Uruguay. Y me parece muy bien. Y él dijo, voy a poner un volante más. Que no me deje mentir Carpellani porque se le puede llamar. No es que estoy inventando. ¿Y le fue bien, Arturo? ¿Le fue bien? Empató. Muy bien. Uno de lateral izquierdo del Nacional era la Lima. O perdió Cerro. Fíjate, no, contra Nacional de Uruguay. Año 90, Copa Libertadores. Año 90. ¿En qué año estuvo en Cerro él? 93 puede ser. 93. Nacional de Uruguay. Que llovía. Nos fuimos con del 92 94 estuvo en Cerro. Llovía Montevideo. Nos fuimos a 50 kilómetros que daba Nacional, donde practicaba. Y nos trajo un cura. 92 encontré aquí un partido 0-0. Ese, fíjate, ¿quién era uno de los laterales de Nacional? Lima. Aquí dice toda la formación: Jorge Seré, Enrique Sarabia, Rubén Silva, Tony Gómez, José Pinto, Jorge Cardacho, Saralegui, Juber Lemos, Edgar Borges, Wilson Núñez, Deli Valdés. Entonces Silva, no es Lima, Silva. Sí, ¿Deli Valdés? Deli Valdés, el panameño. El panameño. Sí. ¿Y sabes de dónde vino Denis Valdés? No, señor. De Deportivo Paraguayo. ¿Qué costó pagarle? El Deportivo Paraguayo le reclamó a Nacional el pago. ¿Y después qué más tenéis? Y Cerro jugó con Goicochea, Gamarra, Duarte, Ricardo Sanabria, Teófilo Barrios, Víctor Genes, Luis Cristaldo, Struway, Gustavo Sotelo, Claudiño y Carlos Chávez. José Domingo Riveros ingresó en el segundo tiempo. 0-0 el partido en Montevideo. Te dije empate, ¿verdad? Sí. ¿No me equivoqué? Buen resultado visitante. La cara del niño, tu cara cambiana, niño será, porque usted por no, se enoja. No se puede más. Yo no quiero. Espera que los oyentes llamen y a ver cómo queda, porque si no parecería ser que el programa 618 4700. ¿A qué va a conducir? El niño que puede hablar lo que quiera. Pero pasa que los oyentes, una vez que entran, es 50-0 a favor de Denis Caniza. Y nosotros no, si fuera estamos nomás acá sentados para completar. Es que le estoy reconociendo. ¿Por qué te pones así? Es que le estoy reconociendo. Ya una pregunta, Víctor. Espera. ¿A quién les? Yo digo nomás en táctica, en cuestiones muy míos. Nadie. Denis no le desacredita a nadie. Quiere que sea escuchado nomás. Claro. Eso nomás es. Él lo dice. Yo no me puedo comparar con ustedes. Ustedes me hacen 6-0 en periodismo, pero yo en fútbol, en táctica, le hago 6-0 sin delantero. Claro, pero en periodismo, en buscar informaciones, en la precisa que tienen ustedes. Yo no tengo eso. Humildad, modestia. 6-1, pero me ha dado 1 por lo menos. 6-0, sin delantero. ¿Quién está? Sin delantero a ganar por goleada, amigo. Por goleada, sin delantero. Tirazores. ¿Quién está en línea? 618, ¿qué querés? 618 4700. ¿A quién le vamos a hacer? Bueno, listo. La Agrícola de Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola de Seguros Generales.
Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ellopuchupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria puede ser propietario de un lote mismo con mínimos requisitos. Financiación propia, cuotas fijas, sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, síguenos en redes. @EMSA Paraguay, EMSA Inmobiliaria. Contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios super accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. Hola. Hola. Sí. Niño, te admiro, niño. Si yo estaba ahí, ya le metía un tremendo acusarapo a Denis por pisado. No vayan a hacer así. Pero yo en fútbol en táctica le hago 6-0 sin delantero. Pero yo en fútbol en táctica le hago 6-0 sin delantero. Perdón. Parece que cogiste esa componente. Pero yo en fútbol en táctica le hago 6-0 sin delantero. Pero yo en fútbol en táctica le hago 6-0 sin delantero. Tira, Sole. Hola. ¿Qué tal, Arturo? Bien. Vos tenés razón también en ese 6-0, pero ¿sabes qué? Si entra, como decir, Pide Mota, no va a ser defensivo, va a ser 4-3-3. No, es que yo diga. Denis Caniza dijo, si Cerro no pone un volante más, estamos hablando de marca, ¿verdad? O mixto. Sí. Va a perder, eso es lo que dijo Denis Caniza. Edgar, atendé, Edgar. Va a jugar día a la derecha y aquí no a la izquierda. No va a ser defensivo. Acordate de mí que va a estar aquí Alan. Yo soy un oyente de ustedes. Bueno, gracias, Arturo. Gracias a vos. Arturo, lo que dijo ayer Denis no es tan light como decís. Para mí que tiene que pedirle disculpas al niño porque le achicó. O si no, ya no se soluciona, la audiencia se da cuenta que el niño está dolido. Se agrandó ayer y lo humilló a sus compañeros. Te dice a vos, Denis, humildad. ¿Quién está en línea? Hola. Hola, con el mejor periodista de la mesa. Hola, Víctor. Escucha, habla. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Tengo dos preguntas. ¿Qué tal tu pronóstico para hoy? Después vamos a hacer seguramente el porcentaje. No, es que si digo ahora. Es que vos sos el mejor periodista del país. Respondele, no Gracias. Pero después, si no va a perder la magia. ¿Qué día que club este hincha? ¿De qué club? Ya sabés. No. Hola. Sí. Me va a decir la verdad, ¿verdad? Yo sí. No me vaya a mentir, vos sos hincha de Cerro. Yo soy hincha de Cerro. Listo. El fútbol, Víctor, tiene eso. ¿A quién? Saludo a tía, porque es mi primo. No, es hincha de Cerro. Sí, ya sé, un chiste hizo Gustavito. No, ya le sé que eso, no por el elogio, sino así es la vida. A mí un niño me mandó a la puta, le bloqueé, será. Sí. Yo dije el lunes, el domingo, la puta parece que está enamorado del luqueño, le dije al niño. Pero no despectivamente. Fabián fue y agregó y dijo, le dio incluso... Campeón. Me mandó a la mierda, usted los periodistas delincuentes. Pum, le bloqueé. Hasta interpretó mal. Porque le diga al niño, eso, y el tipo es fanático luqueño. Pero no te tiene que ofender. Hola. Hola. ¿Qué tal, Arturo? Y estaba bien, te escucho. Arturo, le quiero decir a Denis Caniza. Pila y ahora está mata, bella. Y te estoy espera. La generación de oro nomás. ¿A quién le decimos eso? Esta generación iba a ser uno más nomás. Espera. ¿A quién le decís? A Caniza. ¿Y por qué? Pero si es su opinión. Pero si, ¿por qué va a ser pesado Denis Caniza? Oye, onda, tranqui. No, ¿qué va a hacer si esto sube? No. Tranqui, hola. A media no. Hola. Sí. Hola, estoy totalmente de acuerdo con Jorge. Demasiado pesado es ese tipo y dice que a él no se le puede discutir. ¿Cómo que a él no se le va a poder discutir? Él no dice en ese tono, amigo. Él habla de una estrategia nomás. Hola. Hola, comandante. Sí. Denis Caniza ya sobre extrema vendré que ya va bueno las 4 mundiales pero niño usted pero qué onda vos tenés cuántos años de trayectoria y vos no vas a poder discutir espera por favor. Pero yo en fútbol en táctica le hago 6-0 sin delantero. Sí, soy guapa tipo. Hola. Arturo. Sí. Yo no estoy con Demi hoy, ¿sabes por qué? Porque hace rato dijo que nos trajo taquilla alta. ¿Cómo que un futbolista no va a llevar taquilla cambiable para este tipo de partido con este clima, Arturo? Es verdad. Hola. Arturo. Sí. Vamos a hacer una cosa.
Contratarle nomás a Mike Tyson para que opine de fútbol y dejarle nomás recomendar, entonces si no le van a hacer caso. Ah, con el cuadro. ¿Y para qué ustedes se ponen así? Cambia tu cara, niño, la puta. Hola. Comandante. Sí. Yo no puedo decir algo. Con respeto para el 4M ahí que está, ¿verdad? Como jugador todo espectacular, pero como estratega y eso que juega sin delantero. Espera, te voy a decir más en defensa. No, es que yo jugué a favor de Denis. Cerro paró 2 equipos. Uno con Sergio Díaz y otro con Piri Damota. ¿Me comprendes? Sí. En un equipo está titular Sergio Díaz, no miento. En el otro lo saca Sergio Díaz y lo pone a Piri Damota. No está lejos es la opinión de Denis nomás. No, claro, comandante, yo entiendo eso, pero a lo que voy nomás, viste que él dijo, ¿verdad? Yo como estratega, como fútbol, no sé qué, hago 6-0 sin delantero, dijo, ¿verdad? Y hace poco nomás con la fecha le dio a los equipos de Boca contra Cerro y contra Libertad, guau, que iba a ganar. No, si él va a ser mi técnico, 2 partidos nomás a durar, pues ya. Aposté a todos los equipos llamados chicos y 3 ganó. 3 equipos chicos ganó, a los equipos grandes. Ese le dedica a él. Le dedico a él. ¿Y a la mesa también, vio? No, a la mesa. Hola. ¿Qué tal, Arturo? Bien. Yo estoy de acuerdo con Edgar también, pero no agarren a mal de las cosas lo que dice. ¿Verdad? Yo estoy de acuerdo porque es con su opinión. Nadie no, él no sabe discutir. La razón a él. No está si se equivoca. Cuando él dijo, yo le hago 6-0 sin delantero, lo que Denis, no es Edgar, Denis. Pero yo en fútbol, en táctica, le hago 6-0 sin delantero. Espera, en táctica. En táctica. No, eso no fútbol. quiere decir otra cosa. No. Lo que dice Denis Caniza, en táctica, en planteamiento. Eso es nomás lo que dice porque es técnico. La puta que no entienden. Hola. Hola, buen día, Arturo. Sí. Un saludo a la mesa. Con respecto a lo que está pasando, en realidad te pasaste de Nicaniza con el compañero ahí. Vos puedes ser profesor técnico, pero nunca subestima a la mesa ni al compañero. Más respeto, por favor. Pero es táctica lo que dijo, ¿vos entendés? No, yo no le voy a pedir disculpas al niño. ¿Cuántas veces también me tiró? Hola. Hola, comandante. Sí. Puta, ya tu programa de hoy en día milanesa es equivoco, Es así mismo. Hola. Hola. Sí. Niño. Señor, ¿cómo estás? Vos tenés absolutamente toda la razón. Y Denis Caniza, ¿sabes qué parece? Eso mita y cepillero que está ahí en el frente, sentado frente a Arturo. Arturo dice algo y Denis le cepilla el zapato así. Espera, no vayan a hacer así. ¿Qué tiene que ver un debate entre Denis Caniza, Víctor y Jorge? ¿Para qué carajo me meten a mí? ¿Qué? ¿Carajo no es grosería? Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Se puede hablar con Denis? Sí, te escuchan. ¿Te escucho? Denis. Sí. Denis, una consulta nomás. Vos sabiendo que el clima, que va a estar pesado la cancha, vos igual pondrías 3 mediocampistas, teniendo en cuenta que vos te guías por el partido anterior. Y el partido anterior, pues, Olimpia hacía pressing, y ahora no está haciendo pressing, ahora no va a poder hacer pressing. No, pero en el campeonato local no está haciendo pressing. Modo Copa Libertadores creo que va a salir a presionar nuevamente. ¿Y para qué Pecer va a buscar que le quite la pelota ahí en la salida? Y que le haga gol Olimpia, ¿sí? Caniza, puede decir lo que quiera. Caniza, pone así separado. Recordman, de Nueva York. Vamos a cambiar de tema porque la mesa se puso muy densa. Yo nomás digo que no. No, vos no digas más nada. La mesa se puso muy densa gana, ya. No se siempre puede gana empeorar. Se pone en la cara del niño, no quiere más hablar. No. Aparte, hola. Hola. Sí. ¿Puede Caniza solo hablar de fútbol y el resto callar? ¿Qué es eso? Una frenada importante aquí en la esquina. ¿Qué? Estaba escuchando la radio y se puso muy tenso. Hola. Hola. ¿Qué tal, comandante? Bien. Bueno, el tema es que Cerro Porteño está con la sangre en los ojos y Caniza tiene razón. ¿Quién tiene razón? Tiene razón. ¿Quién? Caniza. Caniza tiene razón. Tiene razón, va a ganar Cerro hoy, amigo.
Y puede descifrar lo que voy a decir. No siempre gana el que está mejor para este partido. Busca quién está mejor y quién está peor. Hola. Hola. Hola, comandante. Sí. Hola, ¿me escucha? Te escucho. Sí, un saludo a la mesa. Sí. La mesa legalmente se puso candente, ¿verdad? Pero en este momento Eden está perdiendo porque en realidad no sabe asumir su culpa. Es recíproco esto y es fácil. Hoy hubo, mañana el otro, pero de la primera vez que está pisando el programa, él siempre fue soberbio, no entiende porcentaje, que este equipo va a ganar. Hay muchas cosas, tiene que bajar un poco de nivel, Denis. Por favor. Bueno. Hola. Hola. Sí. Hola. Hola. Sí. Hola. Hola, Arturo. Sí. Estás equivocado con el tema del récord, man. Porque vos, ¿a cuántos mundiales te fuiste? Él se fue a 4 nomás. No, pero otra cosa que no estamos hablando. Es lo que está diciendo, es estrategia, yo pisé el campo. El niño le dijo ayer, yo nací en un sanatorio y por eso no puedo discutir con vos, que naciste en vestuario. Eso le dijiste, ¿verdad? Así mismo. Eso nomás, el niño, mira. Arrepentí, niño. Hola. Hola, comandante. Hola, equipo. Sí. Bueno, lo de Denny es su opinión, se respeta, tal vez no se comparta, pero se respeta. Ahora, ustedes se dan cuenta lo que va a pasar esta noche después de 23 años. Algo mágico, echemos pirimbá, mira, es mediodía, yo ya estoy todo ansioso. Eso nomás, es algo fantástico lo de esta noche. Fuerza, equipo. Luis, que el mirador de los sucesos, emisora Paraguay, hola. Hola, Arturo. Sí. Y a la mesa, un saludo a todos. Sí. Hay que respetar lo que dice el récord, man. Él estudió mucho para llegar ahí. Y nosotros somos verdurita. Ese ya no me gusta. Ah, y nosotros somos verdurita. Disculpame, Denis, me salió del alma. Hola. ¿Qué tal, Arturo? Hace Sí. rato se me cortó. Yo, primero te felicito porque le tenés a Egar. Sí. Ahí. Y después quiero que le respete, porque él No, habla de Egar, Denis. Denis, él habla de Canisa, parte Canisa. táctica. Canisa, te ¿verdad? escucha. Egar, Denis. Yo sé que él no se va a dedicar a la parte de director técnico, por la pinta que le gusta el periodismo, pero vamos a hablar porque él sabe los vestuarios, él conoció, le conoce a muchos técnicos que han pasado, y eso no quiere entender, niño. No, espérate, Vamos a listo, ya respetar. está. Después la lluvia viene en la tormenta. En táctica no se le hace cero a usted. En táctica no le hace cero a ustedes. Si no estaría dirigiendo un equipo, dice por Denis Canisa. ¿Por qué pide así? Muy agresivo ese mensaje. El periodismo deportivo. Fue muy fuerte ese mensaje, tampoco para tanto. Ojalá que el niño Jorge, a mi amigo Jorge Sosa, pueda avisar también y se haga respetar y hacer respetar a los socios en otro círculo. Clubes. Ya metió el círculo. No sabemos luego discutir. El otro ha oído poner, Arturo dijo que le va a discutir a ellos él porque no sabe nada de fútbol comparado a él. ¿Cuándo dijo eso? ¿Que no le podemos discutir a él? Sí, ya dijo. Ese fue el primer día. No, varias veces dijiste. No, el primer día fue eso. Nada más. Le voy a Pero enseñar. periodismo, Ustedes van a aprender. Espera. ¿Qué tiene de malo que yo le pregunte, Denis? Explíqueme por qué este se fue al cruce. Así es. ¿Por qué no se quedó? ¿Dónde está mi pecado como periodista? No, ninguno. Nosotros porque somos periodistas no somos dueños de la verdad. ¿Sabes lo que nos diferencia con el oyente? Un micrófono. Pero no hay más diferencia. Fuera del fanatismo. Héctor Rivero, por ejemplo, hoy vino loco, camiseta Olimpia. Le dijeron acá en la mañana, o así no puede entrar. Y entró Héctor Rivero. Hoy estaba Ivo. Con su camiseta ya full. Sí, ya está Héctor Rivero. Hola. Nuevo fanático. Hola. Me parece que está en su periodo. Tranquilo, la niña ya. No, primero que no hay que ser grosero. Periódico. Le dio Víctor Villalba la pulsera a Denis. Okay. Ese tenés que mostrar cuando entras. Ok, gracias. No, ya no. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Qué tal, comandante? Y estaba bien hasta que comenzó el programa y se armó el quilombo. No. Mi respeto ahí a la mesa. ¿Y sabes qué pasa? Se puede hacer una comparación entre Canisa y tus periodistas. Canisa, no es Cañiza. Canisa.
Caniza, sí, señor. Sí, Sí, señor. Yo lo conozco personalmente a él. Sí. Ahí hay una lectura entre Cubilla y Marcarián. Caniza es Cubilla y tus periodistas profesionales es Marcarián. Hombres teóricos que a lo mejor no jugaban al fútbol como jugó Caniza. Eso nomás, Arturo. Y te voy a decir otra cosa más. ¿Vos hablaste alguna vez con Marcarián así de lo que quería en el fútbol? No, no. ¿Vos? No. ¿Vos sí? Sí, claro. Marcarián comparto. era un motivador, ¿sí o no? Así es. Y Caniza, Cudilla era más estratega. Excelente profesional, Marcarián. Sí, Sí, también. y era muy motivador Sí. en vestuario. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad, señor. Sí, sí. Hola. Volvió Benicio Martínez. ¿A qué hora comienza el partido? ¿Cómo van a formar los equipos? Caracota, el ¿cómo se llama? Mediador. Ah, Lauta. Hola. Sí. Con mucho respeto y para ponerle tranquilo a tus soldados. Todos saben por qué está sentado ahí Denny y por qué está el niño. Por eso vuelve a hacer 6-0 a todos. Entonces, tranquilo más, muchachos. Que se saque pero no, es que Denny se puso la camiseta Olimpia. Al contrario, atendé, es exactamente al contrario. Que se saque la camisa la camiseta Olimpia. Le van cualquier digo presidente, por vos. No, yo no soy Fuerte fanático abrazo. de Olimpia, no soy fanático de Cerro, no soy fanático de la selección. Lo que dijo es que si Cerro no pone un volante más, puede perder el partido. ¿No lo dijo? Corre Él no el dijo riesgo otra de cosa. perder el partido. No. Por la experiencia A la que tuvo hace puta 15 días, niño, niño. será. Por eso nomás, Mira, Nico. ahora está hecho un niño. Y estamos hablando de Tampoco entrenadores de la táctica. garantía sacar resultados. Hola. Hola, Arturo. Sí. Arturo, yo respeto el trabajo de todos los periodistas y de tu grupo en especial. Pero Recordman estudió, jugó, conoce de vestuario, también tenemos que respetar. Le falta periodismo, ya estudiar y ahí le dejan offside a todo. Se dice que si vos No, no voy a estudiar. Mira que además Hola. quiero que sea mejor Víctor. Hola, ¿qué tal, Arturo? Bien. Vos le estás defendiendo demasiado a Denis. Déjale que él se defienda solo. Él dice que no se le puede discutir. ¿Cómo que no se le va a poder discutir, Arturo? El fútbol hoy día ya no es ningún secreto. Todo el Es mundo que juega. yo le defiendo, yo le interpreto en lo que dice. Esa interpretación se llama eso. Y pocas veces me equivoco, Arturo, me equivoco No, ay, ya, ciertamente. mala. O sea, que espera, te voy a decir una cosa. No, Bueno, espera, está te ya bien. pedí un Ok, favor. No, perfecto. esto ya. Me callo. Hola. Saludos modestos. Ahora vamos a identificación, vamos a cambiar tu Por nombre. favor, hola. Modesto Caniza. Pero yo en fútbol, en táctica, le hago 6-0 sin delantero. Tira sobre. Hola. Hola, Arturo, ¿qué tal? Bien. Saludos ahí a los muchachos de la mesa. Arturo, tenía un concepto distinto de Denny hasta que recién dijo, me equivoco poco. Denny no la así. Puso el récord, man. Tenés todo tu camino hecho. Pero en realidad te aconsejo, mi amigo, tenés que estudiar periodismo para ser completo. Vos sos el complemento de la mesa. Pero para ser completo tenés que estudiar periodismo. ¿Verdad, niño? Y es recomendable, se recomienda. No Hola. podemos seguir, pero sería bueno. Hola. Hola, ¿sí, comandante? Sí. Hola, con Denis Cañiza. ¿Con quién? Denis Cañiza. Caniza. Ah, perdón. Amigo, ¿cómo te va? Aquí estoy. No se escucha. Cortaron. Hola. Cañiza. Ah. Ya te está tentando. Ya, bueno, listo. Vamos a cambiar de tema porque hay Pucumaina. Hola. Comandante, Sí. no se le puede dar con nada. No, es que le defienda, ¿verdad? Pero te quiero abrazar, Denis, ya. Y es lo más cerca que podemos estar en un mundial ahora mismo. Le quería abrazar a Denis. Por favor. Fíjate, no eso, Denis. ¿Pero No te por vamos a qué? ver para abrazarnos. Pero Denis. no vayan a cambiar, Si quiere el estamos oyente, en yo le doy un fútbol. beso también, ya aquí está a mi Qué lado, mal de su pensado, parte. Dios mío, si hay cosas- De grosero que andás. Hola. Qué bárbaro. Hola. ¿A qué hora más o menos va a llover? No sé, o Caracota va a llover a las 4 o 5 de la tarde. Es un tema de la gran puta. Denny dice, tiene que poner un volante más. Olimpia. Cerro. Hola. Hola, Arturo. Sí. Vos tenés que tener un local sí o sí ahí en Romojones. ¿Te gusta el kilómetro? Será? Ni nandeo colori tabuya tu. Esperando que ya ir a la cancha el señor que saca el hizo la revisión esta noche. ¿Quién firma? César. Cesarito Orrego. Hola. 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 Sí.
¿Qué tal, Arturo? Y estaba bien, te escucho. Denis. Sí. ¿Pasa COVID, Denis? Y ponan baité. Denis, no le hagas caso al público. ¿Sabes? Demasiado sabes cosas hoy. Tranquilo más, 12-8 nomás. Arturo, Sí. puede ser que los 12-8 también, Arturo. Demasiado te enerva por cualquier cosa. Puede ser, Arturo. Y te agradezco la sugerencia. Mourinho, Arriosaki, Parreira. Nunca fueron futbolistas. Héctor Rivero, ¿qué? Sí, el propio Marcarián. Siempre hay excepciones, claro. A Marcarián es espectacular. Hay otro más también. Marcarián, ¿quién más? A ver. No me vienen en la mente hoy en día ahora. Pero el 80-90% también, los que fueron exitosos fueron exjugadores. Sí, Sí, eso es cierto. eso es cierto. 90%. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Puedo decir 3 opiniones nomás? Sí, señor, ¿cómo no? Lo primero, esto parece una pelea de ego y hoy es el clásico de Libertadores. Si podemos no alargar mucho el tema. Lo segundo, respecto a lo que Denis tiene experiencia, va a tener nomás luego más experiencia. Pero estamos hablando solamente de lo de Cerro, que hay que poner un volante más o un volante menos. Y yo también quiero saber cómo tiene que salir Olimpia a jugar este partido. Sí. ¿Tiene que hacer Olimpia ya se exactamente sabe lo cómo mismo juega. o no? De Olimpia ya y sabe la- cómo y le- juega. El que tendría que cambiar, dice Denis Caniza, su esquema es Cerro. De Olimpia ya sabemos cómo juega. Olimpia no va a cambiar. Va a tirar gente al medio. Va a sufrir mucho con la ausencia de Richard. Sí, pero va a tirar gente al medio. ¿Es verdad o mentira? Sí, obviamente. Ahí está. Comienza el partido Olimpia, que Va. tira gente al medio. Yo sé que es otro contexto, pero ojo que el partido que Olimpia le gana en la olla a Cerro, Richard Ortiz no jugó de titular, entró sobre el final. Sobre el Aquí final, el día ahí jugaron está. Quintana Gómez y lo hicieron muy bien. Durante el primer tiempo le anularon todos los caminos a Cerro. Así es. Se pero repite esa dupla. Tenés razón, Richard está pasando un gran momento, lo demostró No, en la eso selección sí, esos dos indiscutible. partidos, la verdad que fue la figura de ese Paraguay y va a extrañar mucho. Hola. Buenas tardes, comandante. Sí. ¿Cómo va con Secar? Bien, ¿vos sé? Todo tranquilo. ¿Quién gana hoy, Arturo? ¿Olimpia o Cejo? No, yo no estoy en esa. Quintana y Gómez sí comieron en el mediocampo. Héctor Rivero. Sí, aquel día en la olla. Pero no podeño, Héctor Rivero. Es terrible su fanatismo, será. Hola. Hola. Sí. Arturo. ¿Mate código? Y por nada. No nervioso creo, estoy tranquilizada. Cerro, me meo peñete. A ver, ni ven a peñete, mira Olimpia ahí, lento. Igualdad, ¿no? Oíme a Carlito Vera, de verdad todavía le gusta. Hola. Hola. Sí. Hola, Arturo. Sí. Yo estoy 100% con Denis Camisa. 100% tiene todo el huevo que le falta a la selección nacional. Y ese tema de estudiar periodismo, más canal, la idea de oyente, y ese Jorge Niño Sosa también que está en la mesa. Ella veo 20 años a la fútbol, a la Jota Universidad, él veo Pepe la olla popa. Esa cosa es más de fútbol de todo lo que está ahí en la mesa. ¿Por qué Pio te pone así? ¿Por qué Pio nos menosprecia a nosotros? Nosotros algo también hicimos. Hola. 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 Sí. Arturo, yo te escucho hace 25 años. Sí. Nunca tuviste un panelista tan parcialista como Denis. Yo creo que él tiene que inhibirse de comentar con lo de Cerro y no es. Hola. Se le cortó, él cortó. Hola. Cortó él. Comandante, ¿qué tal? Bien. Comandante, yo soy olimpista y realmente le entiendo al Recordman. Sinceramente, yo preferiría como olimpista que Cerro juegue con un volante menos. Ah, para sacar ventaja. Claro. Hola. Un panelista. ¿Se hace el 1-1, Arturo? No. Hola. ¿O quieren hacer Señor 1-1? comandante. ¿Quieren hacer? Podemos. Bueno, se va a hacer 1-1 con Pancho, se le toma el 1-1. Hola. Hola, comandante. Sí. Hola. Te escucho. Comandante, una pregunta capciosa pero fácil. El día de tu cumpleaños, ¿qué vos querés? ¿Cartulina o barullo? ¿Eh? ¿Cómo? No, y el día de tu cumpleaños, cuando vamos a festejar tu cumpleaños, ¿qué vos querés que te pongan? ¿Cartulina, así todo alzadito o barullo ahí, o ante comandante, felicidades? ¿Qué? ¿Una pregunta capciosa nomás? No. Si tiene un doble sentido no voy a responder, pues ya lo dijiste vos. Hola. Hola. Bigote. No, Pancho, ¿pero dónde está? ¿Qué hora viene Pancho?
15 minutos más o menos suele llegar. En camino, Sí. está en camino. Está en camino, tarda 50 minutos en llegar. Hola, va a ser sumariado. Hola. 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 Hola, comandante. Sí. Hola. Te escucho. ¿Está Denis? Sí, está Denis. Acá está Denis. Hablarle pues, Denis. Hola, aquí Denis estoy. Caniza, Hey. Denis Caniza, vos jugaste 4 mundial, Denis Caniza, ¿verdad? Sí. Y el periodista estudió periodismo. ¿Por qué se pelean luego? Denis, vos sos olimpista. Pero niño el que empieza todo, yo no quiero pelearme, es lo que empieza todo. No. Y yo le respondo nomás. Sí, pero tranquilo nomás, nada, ¿para qué nos vamos a pelear luego? Vos sos futbolista, 4 mundial y él es periodista. Tienes razón. Hola. Hola, con Denis Caniza, por favor. Caniza, sí. Denis Caniza te escucha. Señor, aquí estoy. Denis, estamos contigo, Denis, ¿cierto? ¿Qué piensas, niño? Que jugar 4 mundiales es fácil, Denis. Gracias, amigo, gracias. Aquí no puedo con esto, con niños no puedo. Hola. Hola. Sí. Arturo. Sí. Te habla Luis Calvastaño Porfirio González. Sí, señor. Lo que le quiero pedir a Gustavito, que ponga otra vez toda la música de Cerro Porteño, todo cerro, que así los olimpistas ganamos. Hola. Hola. Buen día, Arturo. Buen día en la mesa. Sí. Arturo. Se lo respeta a Denis Caniza toda su trayectoria, pero Niño está enfrente, un periodista clase A de nivel, hay que respetar también. Mourinho no jugó al fútbol. No, acá la única discusión, y va a buscar la cosa que quiere el precio en la entrada, si va a llover, si no va a llover, que ya estamos hasta acá de eso, del tiempo, porque puede llover. Es que, perdón, Oscar, para que vos me entiendas, o si no, vos no vas a entender, Oscar, la cosa, porque vos no agarraste del comienzo. Dijo Denis Caniza, si Cerro no pone un volante más, va a perder el clásico. Corre el riesgo. Corre el riesgo. Claro. Dice Jorge Sosa, si vos, Denis, te refería al partido anterior, fue el carácter lo que le faltó a Cerro. No es culpa del técnico, no es culpa de la estrategia. Ahí comienza el debate, ¿así, Víctor? Sí, así mismo. Así es. Para que se pueda entender que no es es lo que estamos diciendo, algo muy superfluo y que va nomás en un debate de mierda. No. Denis Caniza dice que Cerro corre el riesgo de perder si no pone un volante más. Claro. Ayer Cerro ayer practicó con Sergio Díaz de titular y después lo saca y le pone a Piris Damota. Preguntamos en la mesa, habitualmente ¿con cuál equipo se queda? Con el inicial. Sí. Arranca Sergio Díaz. Si es Denis Caniza el que va a dirigir Cerro, dice, no, yo lo voy a poner a Piris Damota, ¿verdad? Claro. O un volante más. Así es. No, eso nomás. Y el niño dice, no, si vos te referías al partido anterior por el formato, fue culpa de los jugadores, no del sistema. ¿Verdad, niño? Así mismo, tal cual. Hola. Arturo, Sí. lo que le falta a tu mesa es una mujer. Tranquilo, Capé, 10-12 nomás. Estamos todos locos, será. Hola. Hola. Máximo, Sí. deja que diga Denis lo que... ¿Quién le vas a escuchar? Denis va al periodista ese. ¿Quién entiende? Dios mío, estamos todos locos. Ah, ya pues ya ácido de tambor, ya no es calada. Hola. Hola. Sí. Hola. Bueno, Gustavito, ñandú general electrones dedicado a todos ustedes a Opala, ya. ¿Usted cómo dice? ¿Lectura comprensiva? Bueno, lectura Y comprensiva. así trata la historia. ¿Quién está en línea? Apenas lo vi con la tarjeta. Poné, pues, entonces. Generales truenan de cuartilla, corazón de acero de mi Paraguay. Hola. 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 ¿Qué tal, Arturo? Y estaba viejo, ya estoy desgastado, ya estoy viejo y estoy ya cansado, me tengo que ir al estadio. Te escucho. Yo lo que quiero consultar es si ya se dieron cuenta de la trascendencia de los dos partidos, los dos clásicos. El primero es el que va a definir que también o no arranquen
y el segundo con la posibilidad de que uno le puede llegar a dejar afuera al otro. El 25 de mayo. Sí, en la última Y fecha. acordate algo, que el 22 hay un clásico otra vez por el campeonato. Hola. Hola, Arturo. Sí, y que si Cerro le ¿Esta gana... noche Gustavito va a ver con la comadre o con Moncha? Pónganse mío, te digo 2, 3 latitas de uña, cago este me da. Hola. Espera. Hola. Hola. A lo que dijo el oyente anterior, y puede suceder otra cosa, se pueden dar la mano en la última fecha, dependiendo de cómo están en la tabla. Convenio deportivo. ¿Vos sí? No, Pues se creo. puede No, dar es una rivalidad en la muy sexta fuerte. fecha. No, yo no creo eso. Niño, eso no. No, yo no creo eso. Yo pienso, le va bien a los dos con Colón. Estoy riendo de vos. Mira cómo me estoy riendo de vos, niño. Pasan los dos. Se armó el quilombo, se caga. No, La rivalidad que hay entre estos. Hola. Comandante, vos no podés intermediar, comandante, ahí pone un poquito de orden. No puedo porque cada uno se mantiene en su posición. Hola. Hola, Arturo. Sí. Hola. Sí. Ya que no pagué la Benicaniza, la Oyapoa, ya amigo, niño, le doy todo mi apoyo incondicional, aparte del periodismo, a mí, o sea, no es justo le trata así en serio, no es justo. Yo sé, Denis, el Denis salió porque no, y sí tomá como una ofensa porque dijo, sin delantero le hago 6-0 a ustedes, dijo. Ese implantamiento es lo que dijo. Él nos dijo, ustedes desconocen. Pero yo en fútbol, en táctica, le hago 6-0 sin delantero. En táctica dijo, en táctica, no entiende, en táctica. Lo que yo digo que para este partido es muy importante los entrenadores. Y Niño dice que pasa por los jugadores. Para mí es los entrenadores, cómo utiliza la estrategia, qué sistema utilizan para ganar este encuentro, ¿verdad? Entonces, Eso, Niño me dice hola. que depende Y de los aparte jugadores. dijiste en táctica, ¿no? Dijiste, hola. ¿Qué tal? Para mí que el niño está muy sensible nomás, ¿verdad? Para mí fue un análisis objetivo de Denis del rancorazo que se puede presentar hoy el partido. Y otra cosa, este oyente que dijo que es muy parcialista, si no me equivoco, Denis le puso como campeón a Cerro de la Apertura. Sí, le puso. Si no me equivoco. Le puso a Cerro campeón. Hola. Y Víctor Hola, Villela le Arturo. puso a Libertad. Muy Hola. Y vamos a hablar con los móviles. Añañemos que está vamos a enterarnos ya algo. O para Plito. Otro veneno Uruguay. Hola. 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 Comandante. Señor. La pregunta va a lo siguiente. Si Cerro no pone un volante más a peligrar al partido perder, según Denis. Y la pregunta es, ¿Olimpia tiene las armas necesarias para hacerlo? Si Olimpia tiene armas para desequilibrar eso. Olimpia va a jugar perfecto, ya tiene su esquema de memoria. Sí, va a jugar como siempre. Va a pescar el error de Cerro Porteño. Hola. Hola, Arturo, ¿qué tal? Bien. Arturo, nos hace con falta ser exjugador para opinar sobre fútbol. Yo concuerdo con el niño y respeto mucho a Denis Caneta. ¿Pero por qué estamos acá la discusión? Hablan al niño nomás. No, está bien, escuchamos a los oyentes. Yo hablé de la importancia de los entrenadores y el niño dice que pasa siempre por los jugadores. No, Ahí fue la importancia de los entrenadores de por sí está, pero Claro. lo que yo le vi a Cerro es relajado, o sea, los jugadores de Cerro. Chiqui se volvía loco abajo. Recuerdo que Sí, Víctor sí. comentaba, buscaba darle vida y nos entraron relajadísimos. Y después del partido, él bajó línea a los jugadores. O sea, ahí pasa y no es que le sacó mérito a Olimpia, sino hay uno que entró en guardia alta y el otro entró relajado. Y hoy me parece que los dos van a terminar entrando, deberían de entrar con la guardia arriba. Hola. ¿Qué tal, Jorge? Bien, ¿cómo Jorge. estás? Buenas tardes. Lo que te quiso decir Denis es para un buen entendedor, pocas palabras. Eso es lo que te quiso decir. Vos estás creando pleito, ¿verdad? Hola. Arturo, Sí. habla con Denis. ¿Cómo te va? Te escucho, amigo. Denis, Sí. lo único que te puedo decir es 4 mundiales, dice todo. Gracias. Hola. 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 Sí. Hola. Sí. Bueno. Negativo.
Sí, ya sabemos que River Plate no quiere jugar, no quiere viajar a Lima, Héctor Rivero. Ahora salió lo opuesto, anuncian que va a viajar, el gobierno le da garantías, Conmebol está detrás y a las 15:30 de la Argentina va a salir el vuelo de River rumbo a Lima. Y Flamengo está ahí porque hay como un toque de queda en Lima por el tema del presidente. Estudiando que el partido se juega a puerta cerrada, para que no se suspenda esta noche. Viaja esta tarde. Sí, viaja esta tarde. Hola. Arturo. Sí. Antonio Galeano que juega hoy. No quedó en la lista de convocados. Está con una molestia. Por eso es. Un golpe en el talón. Quedó fuera. Por eso es. Quedó fuera. Arturo, indefectiblemente Recordman 10 veces dijo, o no entienden fútbol los otros panelistas. No sé, será. Oscar Ullón. ¿Qué te pasa, Oscar? Hola. Hola Arturo, ¿cómo estamos? Estoy con Denis. Gustavito, ¿puedes echarte la foto Olimpia, por favor? Raro que comparta la opinión del niño. Cerro se relajó se relajó. Pero tiene que tener un jugador fuerte, dice que está a favor contigo del arquitecto de Lagoto. Hola. Bueno, vamos a esperar a la Pancho, hacemos uno por mensaje. Hola. Arturo. Sí. El niño tiene razón al decir que Cerro se relajó contra Olimpia. Casi le pasó en el partido contra el 12 de octubre. El primer tiempo fue igualito, el mismo partido que jugó contra Olimpia. Pero parece que le escucharon para el segundo tiempo y entró con otro chip, ¿verdad, niño? Le sucedió, con frecuencia le está pasando. Ahí sí es donde me parece que Arce se tiene que preocupar y a ver qué pasa con el plantel. Sí, regalar el primer tiempo ya va a ser tarde contra Olimpia. Es tarde. Por eso. Y es Copa. Y es Copa. ¿Qué sí que el rival no tiene el nuevo mérito? No. Igual que los jugadores y técnicos cuando dice regalamos el primer tiempo, pero no sos vos ni el niño ni Víctor. Yo escucho que ofrece al presidente que dicen ellos regalamos, dice. No. Y el rival que verdulista veo. Y hace sus méritos, pero la puta, por favor, hola. Pate 4. Sí. Escuchaba que no me iba a cortar porque normalmente me cortan la llamada, anda y gusti ya. Es buen de tipo. Arturo, decime vos, ¿por qué con lo que es tan pobre nuestro periodismo será con la previa del clásico? O sea, nada no hay ya. Yo estoy acá por el interior viajando y absolutamente ningún canal no hay que hable de eso. ¿Y qué querés que haga? Y vos ni a ser periodista y mover todo el periodismo acá en el Paraguay. Hacen un canal donde hablen de así como Boca y River. Y es difícil si están manejando y no tener monitor. Si ahora nosotros aquí tenemos los 4. Vi ayer ese comentario y me molestó porque me siento del lado de este partido. Por NPI. Ahora, los 4 donde hicieron, inclusive los demás, todos están en vivo. Si no tienen un móvil en el defensor, así están mismo hablando del Superclásico. La verdad que no sé qué canal están viendo eso. Yo vi ahí un comentario cuando ayer posteó algo del partido tecnidense. Le empezaron a... Terrible. Que el primer partido no habló del Clásico. O sea, no sé si vieron un tupper o que todos los diarios hablaron del Superclásico. Todos los medios periodísticos. El problema conmigo no vaya a trasladar al oyente, por favor, niño. Hasta había mezclado, porque ayer me tocó estar por la noche libre y después de ver el extra hice zapping y me quedé con un canal local también ahora que con una radio. No quiero hablar de los colegas, pero que los propios colegas que hacen prensa estén bajándole la caña al periodismo deportivo no me gustó. Y ayer pasó con un medio. Pero, y dicen que no hay nada, y si mirá, están todas las tapas deportivas. Ahora todos los noticieros medios están hablando. Tranquilo, niño, por favor. Viven en un tupper. Jorge, por favor. Hola. Arturo. Sí. Yo estoy con los dos. Denis me va a dar la razón. Olimpia le ganó a Cerro gracias a Julio Cáceres. Sí. Por estrategia, pero hay técnicos que pueden armar una estrategia, pero hay jugadores, y ahí le doy la mano a niños que nos ponen para que el técnico se pueda desarrollar lo que piensa. Hola. Arturo. Sí. Yo estoy 100% con Incanita y quiero ahondar en su análisis. Yo creo que hoy Cerro, si juega de la misma forma y también con Miño en lo que dice, si es que nos ponen lo que tienen que poner y según la táctica que lleva a cabo el Chiqui, va a pasar lo mismo que la vez pasada en el último clásico. Por eso comienza el tema, la discusión, cuando dice Denis Caniza, tiene que poner Chiqui Arce un volante más. Es lo que dice. Hola, volante de marco mixto, no, hola. Hola Arturo. Sí. Un saludo a la mesa. Sí. Con respecto a lo que está pasando en la mesa, en realidad lo que vamos a hacer, Cerro se relajó la vez pasada
Licha aprovechó. Porque si Cerro estaba encendido, no era nada, así es fácil. Ah, bueno. Quiere decir que si este Cerro está encendido y le gana a Olimpia. No creo, porque si Olimpia juega de la misma manera que venía jugando en Copa Libertadores, tiene que tener una estrategia especial Cerro para ganarle a Olimpia. Así nomás no. Vos sostenés eso. Hola. Hola, Arturo. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo y apoyo 100% a mi Canisa. Tiene 4 mundiales, como todos saben, está en conocimiento, y para mí, aparte, o sea, ahí el único que está sobre Denis Canisa sos vos, Arturo. No entremos todo ni el mundo. No vayan a entrar en comparaciones. Hola. A la gran puta de Guillermo, o sea, Gustavo, hola. ¿Qué tipo de pastelón? Denis. Pará. Hola. Sí, mejor dirigido a Denis la pregunta. Denis, recién dijiste que Olimpia tiene su planteamiento hecho. Sí. Esperarle a Cerro. Entonces, si Cerro es el que plantea la iniciativa, ¿no te parece que Niño tiene razón al decir que en el clásico anterior se relajaron y Olimpia es el que queda como expectante de lo que hace Cerro? Vos sabés, llega un momento dado de mi vida. Los esquemas, cómo se rompen. ¿Vos hablaste una vez con Cubilla mano a mano? No. ¿Vos? No. ¿Vos? Sí, como mano a jugador. mano, no, como jugador. Hoy le conté a Héctor, Dani, escucha esto. Cubilla, bicampeón, y no que para que Cerrita se moleste, porque Cubilla fue técnico de Cerro. Y las conquistas es difícil discutirlas, salvo que sea fundamentalismo. A Olimpia le descubrieron el libreto. Y ahí Cubilla me dijo lo que me dijo. Terminó ganando Olimpia el partido 2-0. Los técnicos saben que vos sabés cómo jugás. Totalmente. Los técnicos saben cómo jugás. Me dijo Cubilla a mí. A esta altura de mi vida no tengo por qué decir un disparate. Bueno, disparate ni puedo decir porque eso es muy difícil, que alguien se escapa el disparate de la vida. No seríamos lo que somos, nadie es perfecto. Cubilla le cambió y el rival no supo qué hacer. Ahí está. Y yo te decía lo que hizo Cubilla. Y no, ¿para qué? Los milenios, quién sabe. Le cambió el libreto. A mí me dijo Cubilla, yo sé lo que voy a hacer. Y le cambió la película al rival. Y el rival no supo qué hacer. Dijo el rival cuando entró. Ese es el técnico. Sí. Le cambia la película. Así es. Vos esperás una cosa y él arma otra cosa. Y Olimpia terminó ganando ese partido 2-0. Voy a poner sobre la mesa. ¿No sabe Arce que se va a Espínola? ¿No sabe Arce que se va a Cáceres que va a haber dupla Alan Espínola? Sí, sabe. Si es que no cubre, error de Cáceres. Así es. ¿Verdad o miento? Sí. Sí, él sabe que Sí, ¿acaso no sabe que Cocarrascal va a meter 4 pases al vacío hoy? ¿Sabe? Sí, sabe. ¿Y sabe quién es el que va a esperar? Cáceres sabía en ese clásico que pasó hace poquito que yendo a presionar arriba podría facilitar el error de Cerro Porteño, porque Cerro siempre intenta salir jugando. Pero lo que siempre dice intenta el salir niño jugando. es que independiente a la táctica, Cerro se relajó. Eso es lo que dice el niño. Y Olimpia aprovechó. Impuso esa personalidad y carácter que no la tuvo Cerro. Porque el que pisó la cancha de Nicanicia fue Olimpia. Sí. Entró metido, enchufado. No, sí. Olimpia sí. Hola. Eso no me aquí, ahí no me. Después yo voy a decir contra quién fue el partido y por qué me dijo eso Luis Cubilla. Por eso es Y importante. mira que Luis Cubilla no hablaba mucho Sí, sabía con quién hablaba. Nosotros hablamos mucho acá de jugadores, pero también la importancia que tenemos que darle a los entrenadores. Es muy importante en este caso el Cáceres y Arce, cómo van a plantar a sus equipos en este partido. Contra Barcelona de Guayaquil jugó más liviano Olimpia porque sus jugadores de por sí eran más livianos. Y en la Bombonera sabía Cubilla cómo había que pelear la Boca. Sabía cómo había que a su de pernía o mía. Y puso el equipo para pelearle. Diseñó para pelearle el partido. Y le dejó en la banca a los talentosos. No, pero diseñó para eso. Hola. Tampoco tenía... Hola, Arturo, ¿qué tal? Sí. Arturo, estamos en una partida de una base.
la defensa de Cerro para hoy es mucho mejor que la defensa que jugó contra Olimpia en el clásico del torneo local. Patiño con, sí, Patiño con Duarte eso sí. y reaparece Rivas, que Sí. marca mejor que Alan Rodríguez. Totalmente. Ahí hay una diferencia. Sí, Pero una gran diferencia. planteo otra también, no está Morales, que es el jugador más influyente de Cerro. Y hay que ver cómo está Moreno Martín emocionalmente. Sí, Moreno Martins hoy juega. Bueno, vamos a esperar a Pancho. ¿Qué hora es, niño? 12:34, ya está penalizando ¿Y a qué 4 hora, minutos. ¿Y a qué hora lo que viene Pancho? Penaliza 4 minutos ya, normalmente 12. Y bueno, va a ser sumariado. Hoy vamos a acusarle a la lluvia, pista húmeda. Pista húmeda. Ahí viene, mira para abajo, viene. Pista húmeda. Tiene su registración, baliza en la mano. Luis se da vuelta, Luis Paredes Chuma, a ver qué ahí está él. Vende pues, Luis. Campamento, topase, porque ya es nervioso. Pama, ya de la coach 4. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino Santa Elena. Esencia guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse entre amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales de Casa Central, Sevilla Casi, R.I.2 de Maya Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543 Wilmar SRL. Pitch Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón paraguayo como vos. Ferro Parecía con garantía de calidad. Llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá. Ferro Parecía, estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Impaco. Bueno, vende pues, Luis. Si te dicen que estás demasiado tiempo mirando el celular, deciles que estás generando ganancias. Ingresa hoy mismo a Slots del Sol Online. Empezá a jugar con 200.000 guaraníes. Regalo en bonos. Slots del Sol Online. Ingresá, registrate, empezá a jugar y ganá. La Caja Mutual viaja hasta vos. Nos preparamos para estar contigo en la capital del trabajo, la ciudad de Coronel Oviedo. Este viernes y sábado desde las 8 de la mañana nos vas a encontrar en el predio del local de Fortis. Para más información, seguinos en redes o llamanos al 218-4000. Caja Mutual viaja hasta vos. Hola Arturo, saludos a la mesa. Hoy salí a las 9 con la lluvia, se me hago mi garganta. Hice ese trayecto nomás. Me fui a la mierda, de ahí hasta ahí. A las 9, terrible fue, terrible, me cambié la camisa, zapatos. A las 9 la lluvia. Me fui de ahí a ahí. Sí. Qué puta. Ya la hora del superclásico se prevé. Pero ya lluvia, estamos listos, Valema. Ya está, ¿hace cuánto que estamos con eso? ¿Qué dice el pronóstico? 40%, 35%, que va a guardar. 15%. Que se vayan con Pilotini, que lleven y ya está. Ese no puede meter en el estadio, Denis. ¿Cuál? ¿Este? La sombrilla. Ah, ok. No, sino que ojalá como reclamante diga que sí, pero ese nada punzante puede ser ahí, ¿cómo? Sí, objeto punzante. Ojalá te permitan. ¿Ah? Sí, prensa no hay problema. Sí, prensa no, en preferencia sí, preferencias platea. Bueno, correcto, prensa no hay problema. Perfecto, niño. ¿Quién es la línea? ¿Quién me mira? ¿Qué es lo que ya dije yo? ¿Qué es lo que dije? 1 por 1, ahora que llegó Pancho. 1 por 1. Llegó la promo Que Suene Tu Suerte de Stock Express. Podés ganar uno de los 900 parlantes Bluetooth. Por cada 5.000 guaraníes de compra generas cupones que podés canjear con tu factura en stock.com.py/express. La promo Que Suene Tu Suerte es de Stock Express. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Farmacia Catedral aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% en vitaminas, suplementos, cuidado personal y de la salud con todas las formas de pago. Delivery 627-7000. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.ile, aposta legal, aposta sin riesgo.
En Tupí vas a encontrar todo lo que necesitas para preparar la chipa, la sopa y todo lo que quieras en Semana Santa hasta el miércoles 13. Elegí tu combo ideal, tatacuás, hornos, microondas, juegos de ollas y mucho más. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. O llámanos al 569 9000. La gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontranos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Uno por uno, en el arco, ¿quién? Jan ante Olveira. ¿Quién es mejor para vos, Jorge? ¿Quién saca ventaja? Hoy Olveira. Víctor. Denis. Hoy Olveira. Pancho. Jan Fernández. ¿Cómo quedó? 2-2. ¿Quién decide? El comité. Ah, yo no decido nada. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. ¿Cuál es la pregunta? Jan U. Olveira. Olveira. ¡Demonios! Olveira. Olimpia gana 1-0. 1-0 Olimpia. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres, Paraguay es nuestro. Producido por Granjeros Campo 9 y SEA. Encontrá tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Olveira, Olimpia gana 1-0. ¿Qué se fue a buscar, Pancho? Una hojita para anotar. No, el equipo, el resultado. Olimpia gana 1-0. Lo que sí, antes de avanzar para que no nos tropecemos ahí, ¿cómo acomodamos el equipo de Cerro por la un duda? segundo. Arquitecto, no, imparcial, tiene que ser imparcial, arquitecto Dragoto. Que a vos no te guste, otro problema. La puta. Terminó empate Jan Olveira. Decidió comité ejecutivo. Deja de hacerte de loco, deja el güere. A la puta, Gustavito, será. Y yo dije Olveira. Olveira. Lateral derecho. Vamos a llegar, a ese momento llegamos. Sí. Espínola Salazar. Denis, Espínola Salazar, ¿con cuál te quedas? Salazar. Víctor. Espínola. Espínola. 1-1. 1-1. Empató el partido, Sergio. Adentro se encienden las estufas, afuera tu estilo, aunque la época de frío en nuestro país es muy breve. Es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia. Por eso, Luomo presenta su nueva colección porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes como @LuomoPY, Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Alcaraz, ¿verdad? Alcaraz Patiño. Mancho. Antolín Alcaraz. 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 ¿Cuánto está? 2-1 Olimpia. ¿Querés una solución en la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visitanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-10-10-10. Chacomer, respaldo total. Zárate Duarte, ¿verdad? Zárate Alexis Duarte. ¿Qué partido? Tenemos Zárate con... Zárate con Duarte. ¿Y para qué van a hacer? Alexis Duarte. Duarte. ¿Cómo están? 2-2. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. La mejor nafta y el mejor diésel de Shell tienen un único nombre: Shell V-Power, el único combustible con 5 veces más moléculas antifricción. Detergentes que permiten restaurar el motor gracias a su tecnología Dynaflex. Así que si buscas lo mejor de Shell, solo tenés que pedir Shell V-Power. ¿Qué? Iván Torres, Daniel Rivas. El lateral por izquierda, Torres Rivas. Listo. Iván Torres. Denis Caniza. Iván Torres. Rivas. Iván Torres. ¿Cómo están? 3-2 Olimpia.
En Asismed contamos con el servicio de chequeo post-COVID en nuestro centro médico La Costa Lynch, donde tendrás acceso a atención personalizada en una sola mañana y en un solo lugar. Agendate al 658-3000. Seguinos en redes sociales @SismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed de toda la vida. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia, la cocina Dallas. Electrodomésticos Tokio, con el pacto de confianza eligió Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegí rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. ¿Qué ahora tenemos, niño? Ahora tenemos al medio campo. Alejandro Silva, Alan Benítez. Silva. Lenny Caniza. Alan Benítez. Alejandro Silva. Silva. Alejandro Silva. ¿Cómo está? 4-2, Olimpia. Se fue el Dodge Charger importado. El cartón número 474.432 se ganó esta increíble máquina. Pedí CNT por Emoy. Personal aumentó la velocidad por internet de tu fibra óptica de tu plan. Si tenías 100 megas, ahora vas a tener 150 megas. Si no sos cliente personal, ¿qué estás esperando para activar 150 megas por solo 100.000 guaraníes? Pedí ahora el 0971 100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. ¿Qué tenemos ahora, niño? Gómez, Lucena. Lucena Gómez. Jorge. Lucena. Lucena. Por el presente, Gómez. Lucena. ¿Quién ganó? Lucena. 4-3. Gana Olimpia. Gana Olimpia. Proba École, el adhesivo perfecto para calzados deportivos. Es muy fácil usar y seca en un minuto. École Oikoite. Pedir en la ferretería o supermercado más cercano, o conseguir al por mayor en Proven S.A. llamando al 0983 45 91 39 o en la web proven.com.py. École. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vmayflores. Quintana Carrascal. Pancho. Carrascal. Niño. Carrascal. Listo. Carrascal. Parejo, Tardo. Parejo. Pero tenés que elegir uno. Uno. Igual ya Carrascal. ganó. Y ganó Carrascal. 4-4. ¿Y ahora qué tenemos? Ahora Fernando Cardoso y Claudio Aquino. Guairá Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanato, juegos de baño y griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Laraltí, Camino Duque, San Lorenzo, Ruta 2, Capetá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5. Y Loma Petá, Ruta 9, kilómetro 2,5. Seguinos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Aprende inglés en el Instituto Líder de Enseñanza hace 80 años. En el CCPA te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas y en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas. Ingresa a las redes sociales o comunicate al WhatsApp 0971-224-831. Aprende inglés en el CCPA. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. ¿Quién ahora? Fernando Cardoso del lado de Olimpia y Aquino del lado de Cerro. Pancho. Fernando Cardoso. Por el presente. No. Bueno, Fernando Cardoso. Voy a agregar algo más. Víctor Villalba. Aquino. Lenny Caniza. Aquino. Niño. Fernando Cardoso. Para hacer la contra. No. Me viste, me miraste la cara. No te va a hacer. No te va a hacer eso. ¿Cómo está? Resuelve el comité. 2-2. Hoy. Ya sabemos qué. ¿Cómo vos sabés lo que yo iba a hacer? Ya sé, Arturo. Ponemos. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. ¿Quién y quién? Aquino y Fernando Cardoso. Fernando Cardoso. ¡Demonios! La Paraguaya Inmobiliaria se presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines Aterá con empedrado. Servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000, al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Los insecticidas Knockout en aerosol te ayudan a combatir el dengue, matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y vasacuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base.
El otoño llegó cargado de ofertas Electroban. Aprovecha los mejores productos de calidad para todos los gustos, a precios irrepetibles y accesibles para cualquier bolsillo. Podrás financiar tus compras en cuotas que se adapten a vos. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica, saborizada, lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezar a fiestear. ¿Por qué, pero Mauri, me pone todito lo de desempate para Olimpia, Arturo? ¿Por qué me pone eso? Tranquilo, no, Mauri. No conocemos ni mal. Yo no, mi opinión no. Es interesada. Déjame a mí, Fernando. Bueno, no puedo opinar porque esa es la reglamentación. Ahora, Sergio Díaz, Derlis González. Sí, se va a argumentar en el porcentaje, sí. Se va a argumentar por qué. ¿Quién ahora? Sergio Díaz, del lado de Cerro, y Derlis González. Víctor. Derlis González. Niño Jorge. Derlis González. Denny Caniza. Derlis González. Pancho. Derlis González. ¿Cómo está? 6-4 para Olimpia. Maximiza tu pickup con Erimark. Erimark tiene todos los accesorios necesarios para que puedas sacarle el máximo provecho a tu pickup, como enganches, antivuelcos, carpas, molinetes, snorkel, mucho más. Los mejores marcas como Keko, Himment, Rhino Linings, Momo, Santec y otros. Vení a Erimark por todo abril y aprovecha del 20% de descuento en toda la tienda y 10% en audio. Y Rhino Linings, además tenés 6 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito Itaú. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada al verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita. Potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. ¿Qué tenemos ahora? Recalde, del lado de Olimpia, Moreno Martins, del lado de Cerro. ¿Y termina? Sí. Ya ganó Olimpia, pero falta saber el último. Sí. Ya ganó, poné ahí la banda de músicos. Apretado, 6-5. A no ser que incluyamos el técnico como alguna vez hicimos. Vamos a incluir técnico. ¿Quién ahora es? Moreno Martín Recalde. Vos, Pancho. Marcelo Moreno Martínez. Víctor. Y Moreno Martín. ¿No? Recalde esta vez no, Moreno Martins sí. Marcelo Moreno Martins. ¿Cómo terminó? 6-5. Te dije lo 6-5. Apretado. Y ahora falta el técnico. Ahora el técnico. Primero Quedó de esta manera antes de Luis: Olveira, Espínola de Cerro, Alcaraz de Olimpia, Duarte de Cerro, Torres de Olimpia la defensa. Silva Olimpia, Lucena Cerro, Carrascal Cerro, Cardoso Olimpia, Derlis González Olimpia, Moreno Martín Cerro. Las cosas cambian para mejorar, como el Machetazo, que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Su nombre lo dice todo, hay más opciones, mejor atención, un local totalmente transformado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este, los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000 desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Entonces hace el técnico. Resolvió el comité ejecutivo. No, ¿cómo va a hacer eso? Que no vamos a hacer, chiqui. La pucha. No, la verdad, resolvió el comité. ¿Y caso ¿Se acabó el saldo? ¿Eh? ¿Se acabó el saldo? No, ¿se acabó el saldo? ¿Por qué me dijo eso? Para hacer la votación. No, no se hace, no, porque caso no se hace. Caso cerrado. Mili Empeño, venta, arreglos, huellas y plata, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento, alivia y mejora, es un producto de Laboratorio Sindufar a partir de ahora. Encontrá Mentovic ungüento en todas las Super 6 y Super Stock. En Bristol, aprovechá una cuota de regalo en televisores y celulares en todas las marcas y modelos por tiempo limitado. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000 en redes sociales. Ingresá a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vine a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Checo Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad.
Vive tu experiencia educativa en La Paz en las facultades Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias y Tecnología, Ciencias Empresariales. Informes al 0986-870-018. Ingresa a universidaddelapaz.edu.py. Somos La Paz, vive tu carrera. Hacer y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Ganar al dolor con Etidol, estamos todo el día contra reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, ganar al dolor y seguir haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Ahora muy porcentaje, ¿verdad? Sí, señor. Porcentaje. Vos tenés que decir, aunque no esté de acuerdo con el esquema. Porcentaje. Sí, claro. La forma correcta de jugar y ganar. No voy a perder ni un segundo en este debate estúpido de los estilos. Todos buscamos una forma de ganar. Si el Simeone lo consigue, la suya será la correcta. Y si lo logro yo, habré acertado. No juzga a los oponentes. Pega al río, le envía a Oca la costa. Y eso pido dedicatoria ahora. No voy a perder ni un segundo en este debate estúpido de los estilos. Pasa que le preguntaron ayer a Guardiola en conferencia, hoy juegan Manchester City, Atlético de Madrid, que son Estilo dos y estilos estilos. totalmente opuestos, por eso. Y Lo importante es que ganar. Dice. claro, lo importante Hay que ganar. uno se acuerda de quién gana, no de quién juega lindo. Claro, Si es que pierde. o quién jugó con Totalmente. 5 en el medio o 4 en el medio. La historia dice Que gana, gana. la historia dice pone a los Bilardo ganadores, decía, los los campeones. superclásicos hay que no se juegan, se ganan. Se gana. Así es. Pero nosotros tenemos nada que ver, ellos tienen que... Bueno, ¿qué hacemos ahora? Porcentaje. La Guardiola hablar del sistema bilardista y menonista. Menotista. Menotista. Como el fútbol. ¿Qué sector? ¿Gradería Norte? Dale, niño. Y ustedes manejan. Estamos con... Porcentaje. ¿Por qué te pones Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. A mí me falta y él sobre eso hace Rodrigo que hacían conmigo. Con la colita, sí. A propósito me hace eso. Pero mejor la colita, señor, si no... El pelo largo acá me hace de así, espalda señor, abajo, que un poquito. yo... Tómele nudo ahí. ¿En qué estamos? Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Sí, tenés razón. Listo. El 1 por 1 ganó Olimpia 6-5. 6-5. Ahora vamos al porcentaje. ¿Sin empate o con empate? Hay empate, ¿por qué no va a haber? Siempre existió. Lo único que ha quedado Noren. Usted no contabiliza guita. El único tipo que hace Noren es Gustavito con Arturito Villasanti ante Urbana. Sí, pero después con suspenso como No, él hace, el a Noren se llama el bloque. No tenemos todavía el rubro. Señor, ¿para qué estudia el comité? Teniendo en cuenta la valía del partido, que el punto sirva para el porcentaje el fin de semana. Porque es copa. Porque si no se va a dar por dar nomás así para... Que se contabilice como que válido. se contabilice para válido. Muy bien, vamos a ir a votación también. ¿Que estudió el comité? El comité estudió. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Es válido. Es válido el Es válido. Entonces no voy a honores. Es válido. Válido para la sumatoria. Vale. Le estoy pisando los talones a Víctor, Vamos. A mí no me conviene, yo no estoy de acuerdo. Es válido. Resolvió el comité ejecutivo. No, tiene razón, Víctor, tiene razón. Es que pasa que los que están últimos les conviene tener un partido Ahí más. está, muy bien, Víctor, vos decís último, yo te apoyo, estamos Víctor, yo te 25 apoyo. puntos abajo. ¿Cuánto estamos? derecho, ¿Cuánto es? 2 puntos nomás la Si yo diferencia. estoy último, también voy a pedir que 30 partidos Bueno, tiene incluyan más. razón, Víctor. No. No tiene razón. Yo no pensé en lo que pensó Víctor. Astucia del niño. Y Jorge está último, está a 4 puntos. Necesita. 4 puntos nomás es la diferencia entre el primero y el último. No corre. Caso cerrado. No corre.
Llegaron las ofertas del día Punto Farma. Aprovecha hoy en nuestros 424 puntos en todo el país las super ofertas de cuidado del bebé y adulto mayor hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Válido en todas nuestras sucursales del país, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Aprovecha la promoción de crédito para vehículos usados de Comisipar con tasa del 15% a 48 meses, sin gastos administrativos, seguro de vida exento de IVA y con retorno cooperativo. Para más información ingresa a la página web o seguinos en redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Llegó Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias Calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Genial, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. Al salir ahí vino la lluvia de la 9 y me fui a la mierda. Al cruzar acá. De ahí, mira. ¿Cuántos metros hay? 2 metros. ¿Del portón? 10 metros puede ser. 15 pasos máximo, No. 10, 15 pasos. En 10, 15 No, pasos. 7 metros. Desde la guardia hasta la camioneta. 7 metros. 6 metros. Yo me imagino como una cancha de fútbol es un poquito más grande que el área chica. 7 metros, bro. ¿Qué vos decís, Denny, vos que jugaste mucho tiempo? ¡Ah, la puta! ¡Qué atrevido! Por eso está dando la razón de que yo en la mesa, pero... Vito, maestro, gracias. 7 metros, sí. Para hacer eso, que yo sé mucho la no te estaba diciendo que va para contarme eso. Gracias, Víctor. ¿Pero qué? Esos chicos son así. César lo que es César. César lo que es César. De Ovalemaco. Con Salud Protegida disfrute mucho más en la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estilos que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes Control Feel Mike Feel. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar para proteger, renovar. Tu casa con Sika queda bien. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías, depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Aníbal Acuña, yo hice el comité ejecutivo definió, pero la dio paridad acá Aníbal Acuña. Olveira sigue mendigando la compra de su pase, pero para la mesa mejor. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada que ver. Nada que ver. No tiene nada que ver. El presente. El presente político. No tiene nada que ver el pase, puede jugar. ¿Qué ahora qué hacemos? ¿Y porcentaje? Hay 2 empates. ¿Qué pones acá, Pancho? Yo te dije que vos eras. No. Y entonces. Antes pregunto, ¿vale o no? No, vale. ¿verdad? ¿El empate no vale? No. Para la tabla de nuestro campeonato. Para la novena fecha. El niño quiso perfecto. sacar es caso cerrado. Caso cerrado. Se ocurre que el niño quiso aprovechar que está rezagado, metió como para insertar y dice Víctor en defensa, eso es injusto. Nos rompemos en el campeonato y el niño quiere un partido extra, que puede arrojar al final. Sí. Sí, porque a veces se define por un puntito el porcentaje, no conviene. No conviene, vamos con el partido. Denny Caniza, hoy Olimpia local. Sí. Olimpia Cerro. 50-50, partido electrizante, ida y vuelta, 2 expulsados. Empate. Víctor Villalón. 60-40. Olimpia le gana a Cerro. Jorge. 40-60. Cerro le gana a Olimpia. Pancho López. ¿60-40? Olimpia le gana a Cerro.
empate. Denis Caniza dio empate. Víctor Villalba dice Olimpia. Sí. Pancho dice Olimpia. Y Jorge dice... Jorge dice Cerro. Víctor Olimpia. Francisco Pancho López Olimpia. Y Denis Caniza. Empate. Empate. Sí, empate. Yo, no opina. ¿Cómo? Yo, no opina. 2-1-1. No, ya no. Opino. Si tenés en tu mente qué va a pasar, tú no puedes decir. Si tengo en mi mente, pues yo no Si quiero tenés en tu mente qué va a pasar, tú no puedes decir. Yo no opino. Aparte, si fuera Angelito, a que yo le pregunto, igual Angelito. Olimpia. Claro, sí, con Olimpia. Me inclino más por Olimpia, porque tiene más equipos. ¿Cómo? Me inclino más por Olimpia, porque tiene más equipos. Correcto, Angelito. Bueno, gracias. No, por favor, cuando quiera. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Usubayala 1751 Casico Vicheca o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. En Semana Santa, desconectate conectándote a estos beneficios con tu tarjeta de crédito de Visa o Mastercard de Visión Banco. Accedes a un 30% de ahorro y 6 cuotas sin intereses en todos los hoteles del país, del 11 al 16 de abril. Además, si querés viajar al exterior, tenés hasta 18 cuotas sin intereses en tu aerolínea o agencia de viajes preferida. Comunicate al 414-3050 Visión Banco, 30 años conectado a vos. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortín más Fortica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco. En tu punto favorito y que comience la fiesta, Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. En la ciudad de Santa Rita tenemos un nuevo espacio para vos y tu familia. A 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Con servicios básicos disponibles, contacta con nosotros al 443-600 o seguinos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años su inversión más segura en la vida. En Super Espuma sabemos que dormir no es lo mismo que descansar, por eso queremos brindarte el bienestar del descanso que necesitas. Encontrá toda nuestra variedad de colchones y sumir en tu Restor Super Espuma más cercano. Seguinos en redes sociales o escribinos al WhatsApp 0974-2020-25 con Super Espuma. Viví más despierto. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad. Para el cuidado de su casa o negocio, infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Atentos los hinchas del fútbol, principalmente de Olimpia, porque es para el sector norte, ¿verdad? Aclarar eso. Sector norte, Pancho, que tenés allí en tus manos. A estar atentos. Vamos, en instantes vamos a explicar la temática de la temática del sorteo. Tenemos 10 entradas. 10 entradas. Presencialidad para hoy. Así es. Pero atentos los oyentes, los más fieles que están del otro lado. Y hablando de fidelidad, igualmente, todos los usuarios y los que van, por supuesto, allí a Stock. María Laura Segalés, gerente de marketing de Stock, está con nosotros igualmente para contarnos esta promoción que trae Stocks para todos. ¿Cómo estás, María Laura? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto compartir con todo el equipo de Fútbol a lo Grande y por supuesto la audiencia también. Asimismo, hoy tengo el gusto de estar compartiendo con ustedes una promoción especial que estamos teniendo exclusivamente en los locales de Stock Express, así como lo mencionaste. Esto en este formato de tienda que son las nuevas tiendas de cercanía con atención 24 horas, así que la promoción va hasta este jueves 14 de abril, o sea, realmente para aprovechar todas las personas que hagan sus compras a partir de 5.000 guaraníes de cualquier producto, generan y acumulan cupones que pueden ser canjeados a través de la web www.stock.com.py/express. Sí, este cupón o todos los cupones que acumulen se imprimen automáticamente con la factura de compra y pueden ser canjeados a través de cualquier teléfono, computadora. Y bueno, a partir de eso todos los clientes pueden ver si salieron adjudicados o no de llevarse uno de los 900 parlantes Bluetooth que estamos sorteando por todas las compras a partir de 5.000 guaraníes.
Excelente, entonces cupones digitales a partir de 5.000 en los Stocks Express. Esa aclaración igualmente, ingresan allí al link que comentaste, Mario Laura, una vez que realicen la compra correspondiente. Eso es a partir de hoy hasta el 14. Sí, asimismo está vigente ya desde el 14 de marzo y culmina, va hasta el jueves 14 de abril. Así que les esperamos a todos. Realmente en Stock Express hay un montón de ofertas y promociones todos los días. Así que además ya de contar con diferentes descuentos y beneficios de precio, también sepan que todas las compras, como dije, a partir de 5.000 guaraníes de cualquier producto generan cupones y bueno, tienen la posibilidad además de aprovechar ya un beneficio de descuento de precio, de llevarse algún premio por sus compras del día a día. Muy amable, gracias Mario Laura por este tiempo, muy amable. Gracias a ustedes por el espacio, muy buenas tardes. Allí está la promoción, que suene tu suerte con Stock Express María Laura Segales. Atención ahora los oyentes, 618-4700, vamos a habilitar las líneas, pero antes, a los oyentes que estén en la zona de Villamorra, frente a Telefuturo Monumental, ya fue Francisco Pancho López, Andrade esquina O'Higgins, más exactamente frente a O'Higgins, frente a la entrada principal aquí de Telefuturo Monumental. Los primeros 4 hinchas que se acerquen se llevarán una entrada. 618-4700 para las entradas vía llamadas. Pero los primeros 4 que lleguen oyentes frecuentes ahora mismo frente al canal, los primeros 4 se llevan la entrada. Pancho ya está allí, vamos a comunicarnos con él allí en la zona baja y vamos a recibir en minutos a los oyentes, Luis. Para que comprar se puede alquilar a Rentamac, de herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora, próximamente en Lomo Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Desde ahora Opicia te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapocodrilo y pulpa negra. Encontrar los productos en los principales supermercados del país. Opicia, el momento especial en tu día. Digo el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. 618-4700 las entradas. Y una aclaración importante, Víctor, es para el sector de Olimpia. Exactamente. Es para el sector de Olimpia las entradas. Gentileza del club. Y es gentileza del club de Olimpia. Sí, así mismo. Gradería Norte. Que hoy va a ser ocupada. Y para la sexta fecha, esperemos que Cerro haga lo mismo para los hinchas de Cerro. Pero esto es gentileza para la gente de Olimpia. Ya está Pancho frente a las instalaciones aquí de Telefuturo Monumental. Ya hicimos el llamado, Pancho. Estamos atentos a los primeros 4 oyentes que se acerquen allí a tu posición. Niño, es uno por vehículo. Uno por vehículo, así mismo, uno por vehículo. Y tiene que llegar, la única consigna es el toque ahí de bocina. El claro. Pero no puede venir caminando acá. También, pero para los que vengan en el vehículo, para los que vengan en el vehículo, no, los que vienen caminando, sí, algún oficinista, claro que vienen caminando, ¿verdad? Pero es frente. Acá ya viene uno, Ya vino uno. Ya paró uno en la esquina. Pero auto, vehículo o caminando. Una camioneta, sí, ahí está, la bocina. Ahí está la bocina, muy bien. ¿Su nombre, señor? Alberto Alonso, se lleva una entrada para el área norte, hincha de Olimpia. Pero bueno, para el sobrino, sí. Bueno, pálpito para hoy. Cerro 1-0. Don Alberto Alonso se lleva una entrada ya. Le regalo al sobrino, está bien. ¿Qué regalo para el sobrino? Sí, señor. Andrade de O'Higgins, en la esquina estamos. Sí. Cambio de luz y bocina. Se llena de auto. Se llena. Para mí que tiene que ir mal medio porque ahí va a ser muy escondido está ahí, Pancho. Sí. Bocina, ¿verdad, Gustavito? Bocina. Ahí está. Hola, Willy. Segundo que llega allí. No. Falsa alarma. Luis, y seguimos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Charty Beef, carne 100% chequeñas, la marca que a la hora de ver un asados una fuerte y es Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Charty Ser.
Vamos hasta Pancho otra vez, frente aquí a Telefuturo. Andrés Esquina O'Higgins. Este es O'Higgins, ¿verdad? O'Higgins. Esperando que se libere un poco el semáforo allá, porque vemos que hay PMT en la esquina de Maricalopa. Ahora vienen los vehículos. Ese es un detalle no menor. Hay algunos que vienen tocando bocina como loco, algunos pasan. Tienen que estar escuchando la 1080 y le vamos... ¿Está tocando bocina? Está tocando bocina. Bueno, la bocina. ¿Nombre amigo? Me llamo Willy Ramírez. Willy, hincha de Olimpia, toda la vida. Olimpia. ¿Vas a la cancha hoy? Toda la vida. Sí, viniste a buscar la... Sí, como estaba escuchando, era un mensaje siempre. Una trapa de la Aérea Norte. Muchas gracias. Nos sobran dos. Quedan dos. Nos sobran dos. Sí, señor. Andrés Esquina O'Higgins. Luis, y volvemos contigo en minutos, Pancho. ¿Sabías que con Bancovi la FEDEPO se será préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9%? Seguro gratis por un año. Contacta con Bancovi en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancovi, un banco con raíces. Todos los protagonistas del ámbito político y social vuelven a sentarse a la mesa más exclusiva a responder esas preguntas que solo Mina Feliciangeli puede hacer. Todo lo que necesitas saber sobre los distintos temas de la actualidad vuelven a través del programa más esperado de los domingos, Mina en Casa, nuevo ciclo. Este domingo 10 de abril a las 20 horas por la tele. Vamos a habilitar también las líneas, porque me dice Gustavito, incesante ya los llamados. 618-4700. Mientras siguen llegando allí frente a Telefuturo los otros, pues vamos a hacer la pausa correspondiente. Creo que Pancho ya quiere almorzar, ¿no? Tranquilo, Pancho, espera un ratito. En minutos. 618-4700. Vamos a habilitar también ya los oyentes, Gustavito. Si te parece, o vamos primeramente con Luis, después los oyentes que están allí frente. Tenemos dos entradas más para los que están frente al canal llegando. Hay algunos que están en esta esquina. Indicarle, Rodrigo, que es en la otra esquina. Allí está un obrero, un albañil también que está escuchando. Está escuchando un albañil. Agárrale que llegó también allí. La consigna es para que gente que viene con vehículo, mi querido. Con vehículo. No, pero ¿qué pasa si es un oyente que está en la oficina? No, pero la oficinita, igual. Claro, sí. No, tenemos que discriminar. Yo le daría pobre al que se acerca caminando. ¿Por qué no? Un albañil, creo que es bañero, ¿no? Un obrero aquí. Ahí va a traer la moto, dice, va a traer la moto, tranquilo, va a traer la moto. Bueno, 618-4700, habilitamos también las líneas. Luis, ya vamos con los oyentes. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria puede ser propietario del lote mismo con mínimos requisitos. Para más información, escribinos al 0971-124-329, @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Y ahora llegaron 3 autos. ¿Qué hacemos allí, Pancho? Llegaron 3 y nos quedan 2 entradas. Bueno, ¿dónde tu nombre? Alejandro, tu pálpito, Alejandro. Olimpia. 2-0. Gradería Norte. Ya está. Saludos, Arturo. Dale. Y acá va la última. Va la última. Amigo, ¿estás escuchando con el auricular? Claro. ¿Siempre? 1080. Sí. Puebla lo grande. Pálpito para hoy. Ganamos a 1. Gana Olimpia 2-1. Sufrido como siempre. Lleva para Gradería Norte. Sí, señor. La última, la última. Vamos. Gracias. Se fueron las 4. Ahí están. Ya están. El último, el nombre, ¿recordás allí el último? Preguntarle el nombre de vuelta. ¿Tu nombre? Marcelo Colmán. Allí se fue la última. Marcelo Colmán y los anteriores 4. Allí están. Pasaron allá por aquí, Pancho, que no... Porque ya se fueron las 4. Ahora incesante cantidad de autos, pero ya vamos a hacer vía telefónica a todos los vehículos que están allí. Y esta es una bici. Ahí está, un chico con la bici también apareció. Ahora sí, 618-4700. Vamos con el sorteo de las entradas. ¿Están los oyentes ya? Hola. Se fue. 618-4700. Hola. Señor, su nombre. Maximiliano Corbalán, 222. 222. Maximiliano Corbalán. Anotado, Maximiliano. En EMSA Inmobiliaria puede ser propietario del lote mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuota fija, sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes, @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan en Ioniq. En Ioniq Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet.
15 llamadas para 3 entradas. Después otra tanda de 15 llamadas para otras 3 entradas. Porque son 6 en total las que quedan, ¿verdad? 6 las que quedan, Rodrigo. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿su nombre? Rafael Benítez. Rafael Benítez. ¿De dónde está escuchando Rafael? Fernando de la Mora. Fernando de la Mora. Últimos 3, Rafael. 154. 154, anotado. Siguiente, 618, 4700. Siguen llegando los autos, pero ya se acabaron las entradas por lo menos de forma presencial. Vamos con las llamadas. Hola. Hola, Jonathan Acosta. Repetime, por favor. Jonathan Acosta. Ahora sí, Jonathan Acosta. Últimos 3, Jonathan. 346. Repetime, se entrecorta. 346. 343. 46. Anotado. 346. Siguiente, hola. Hola. Hola, está allí, pero no se escucha bien. Hola, ¿su nombre? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, señor, ¿su nombre? Milciades Torres. Milciades, últimos 3, Milciades. 785. 785, anotado, Luis. Pichumí, las crujientes doradas nutritivas muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos dos locales, Casa Central. El Cibellala Casi, Herreritos de Maña Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. 50% de probabilidad de tormentas dispersas. Nos pasa aquí, Oscar Acosta, para las próximas horas. Vamos a estar hablando en minutos también con gente de meteorología. Para los próximos minutos, al parecer se viene nuevamente la lluvia. Hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Arnaldo Florentín. Arnaldo Florentín. ¿De dónde está llamando, Arnaldo? De la ciudad de Puente Remanso, la ciudad de Marino Alonso. Zona de Puente Remanso. Últimos 3. 623. 623. Gracias, señor, muy amable. Gracias aquí a Juan también, que nos envió una imagen. Juan Grutter, saludo para el fiel oyente. Se viene con todo también, creo que es la zona de Bajo Chaco. La foto que nos envía Juan. Nubes negras nuevamente. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿tu nombre? Ruth Díaz. Ruth Díaz. Díaz, RUTH. Sí, últimos 3, Ruth. 978. 978, anotada. Siguiente, hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Álvarez. Ever Álvarez. Ever. 234. 234. Ever Álvarez, 234, anotado, Luis. Acompañá a tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino de Santa Elena. Esencia guaraní, edición paraguaya, una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en redes. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Hola. Ángel Oliva. Ángel Oliva. Sí. Último. 349. 349, correcto. 349, Ángel, estás anotado. Siguiente, hola. 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 Hola, Sixto ¿Sí? Caballero. Sixto Caballero, últimos 3, Sixto. 956. 956, anotado, Sixto. En segundos más oyentes. Decidí prestigio y calidad de Exigim Paco, más de 40 años, llevando energía al país sin Paco. Para probar suerte, empezá con 200.000 guaraníes de regalo en bonos. Ingresá a Slots del Sol Online y registrate. Juega con tu bono de regalo y convertirlo a dinero en efectivo. Slots del Sol Online, ingresá, registrate, empieza a jugar y gana. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso y en Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Por seguridad, los compañeros que estacionaron enfrente, porque se viene. Allí Oscar nos envió una foto también, zona Chaco. Al parecer se viene la lluvia. Saludos para Edgar López, que está reportando sintonía, para el tocayo Emilio también, en la zona del este del país. A full la sintonía igualmente en esa zona. Y se viene a aparecer la lluvia. Ahora Rodrigo Canciller salió igualmente a recibir. Y a los vehículos que están pasando pueden llamar 618-4700. 618-4700. Siguen llegando los autos, pero ya se fueron las entradas presenciales. Hola. Hola. Señor, ¿su nombre? José Torales. José Torales. ¿De dónde estás escuchando, José?
Ahora estoy en Lambaré, Lambaré. ¿Se viene la lluvia todavía no, José? A full está acá, pleno está la lluvia acá. Ah, ya llueve allí. Sí, torrencial. Bueno, buen punto. Ya, entonces se viene en la zona de Villamorra. Lluvia por Lambaré. Últimos 3, José. 0.23. Correcto, José. Vamos, los compañeros. Sigue anotando yo, Víctor. Creo que dejaste tu vehículo enfrente. Entonces, voy a ir a mover el auto. Mover nomás el auto porque en Lambaré ya está lloviendo. Ya está lloviendo en Lambaré. Vamos a aprovechar. ¿Dónde dejaste, Gerardo? Me dejaste enfrente. Para tener en cuenta también porque se está viniendo la lluvia. Más oyentes. Hola. Hola, niño. Señor, su nombre. Amado Coronel 480. Amado, últimos 3 me repetí, Amado. 480, niño. 480, correcto, Amado, anotado. Siguiente, hola. Hola, niño. Sí, señor, su nombre. Santiago Villasanti. Ya vino la lluvia, Santiago, ¿en qué zona estás? Estoy cerca del canal. Todavía no, esta zona todavía no, pero se está viniendo. Últimos 3, Santiago. 093. En minutos hacemos el sorteo de esta tanda. Serán 15 para esta tanda y después otra siguiente de 15 anotados. Hola. Hola, sí. 393. Sí, tu nombre, por favor. Es para mi hijo, Ricardo Franco. No, hombre anota hombre, mujer. Esa es la modalidad ya de hace 4 o 5 años. Siguiente, hola. Hola, Arnaldo Caballero 911. Arnaldo Caballero 911. La idea es que cada quien anote a la persona que va a ir y se demos lugar a los demás. Hola. Esta tarde, cueste lo que cueste. Niño. Señor, su nombre. Pastor Villalba 112. 112. Anotado, Pastor 1 y cerramos, Luis. La Caja Mutual viaja hasta vos. Nos preparamos para estar contigo en la capital del trabajo, la ciudad de Coronel Oviedo. Este viernes y sábado desde las 8 de la mañana nos vas a encontrar en el predio del local de Fortis. Para más información, seguinos en redes sociales o llamanos al 218-4000. La Caja Mutual viaja hasta vos. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos. En Asunción, Mariano Ñembu, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita, Pirelli es el centro del neumático. En Farmacia Catedral, aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% en vitaminas, suplementos, cuidado personal y de la salud con todas las formas de pago. Delivery 627-7000 en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Complejo Industrial Tosa, allí está escuchando en Chacoí, cabecera al Puente Remanso, dice. Saludos para Juan Grutter en sintonía igualmente de la zona de Chacoí. Siguiente, hola. Niño, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tu nombre? Ángel Barrios 802. Ángel 802, correcto, estás anotado. Ahora vamos a hacer una pausa, vamos a preparar los numeritos, hacemos el sorteo y después otra tanda. Ahora van a ir 3 graderías para el sector norte, 3 graderías norte, gentileza del Club Olimpia. Una pausita y en minutos más oyentes, Luis. Las cosas cambian para mejorar, como el Machetazo, que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un local totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda Puente, General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Tupi vas a encontrar todo lo que necesitas para preparar la chipa, la sopa y todo lo que quieras en Semana Santa hasta el miércoles 13. Elegí tu combo ideal, tatacuás, hornos, microondas, juegos de ollas y mucho más. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas o llámanos al 519-9000. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos, nuestro, producido por Granjeros Campo 9 y SA. Adentro se encienden las estufas, afuera tu estilo. Aunque la época de frío en nuestro país es muy breve, es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia. Por eso, Luomo presenta su nueva colección, porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes como @LuomoPY.
Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Fernando de Alonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Encontrá tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya detrás de cada pedido. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en otras sucursales, escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Vamos con el primer ganador cuando cada vez se pone más oscura la tarde o el mediodía aquí en la zona de Villamorra. Al parecer se viene la lluvia. Hay zona de Lambaré donde están ya reportando lluvia. Denis, ganador o ganadora, numerito 13. Atención, Arnaldo Caballero, 911. Arnaldo Caballero, 911. Ya está anotando Rodrigo Canciano igualmente allí en las entradas. Arnaldo Caballero, 911, se lleva una entrada. Siguiente. 12. Santiago Villasanti, 093. Santiago Villasanti, 093 es el ganador de otra entrada para el sector norte. Luis, y seguimos. Siguiente, bueno, vamos a hacer un cambio ahí porque ya se vino la lluvia también en el otro estudio, entonces Luis pasa con nosotros. Estudio 2, ya está lloviendo, entonces aquí todavía no. Hola, siguiente. El número 4. Milciades Torres. Milciades Torres, 785. Aquí anota Rodrigo Canciano igualmente ya por las entradas correspondientes. Milciades Torres, 785. Repetimos, Milciades Torres, 785, Milciades Torres 785, entonces uno de los ganadores. El otro es Santiago Villasanti 093 y Arnaldo Caballero 911. Arnaldo Caballero 911, y esto se viene con todo, se viene la lluvia. ¿Querés una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. La mejor nafta, el mejor diésel de Shell tiene el único nombre, Shell V-Power, el único combustible con 5 veces más moléculas, antifricción y detergentes que te permite restaurar el motor gracias a su tecnología Dynaflex. Así que si buscas lo mejor de Shell, solo tenés que pedir Shell V-Power. Con Asismed, consulta de manera segura con el CAL médico. Sin salir de tu casa, podés realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, resultados de estudios, línea habilitada para WhatsApp y llamadas. 288-7000, porque siempre buscamos lo mejor para vos. Asismed, toda la vida. Están reportando sintonía, zona Chaco, igualmente Alfredo Galeano, saludos para él. Vamos a anotar ahora una siguiente tanda, 15 llamadas para una siguiente tanda, porque ahora sí, el día se hizo entera, se viene, ya van a mover sus vehículos correspondientes, porque al parecer se viene con todo. Vamos a ir reportando sintonía igualmente con los oyentes nuevamente y anotando a todos. Hola, 17.700, habilitamos nuevamente. Hola señor, ¿su nombre? Derlis López, 982. A ver, Derlis, un segundito, repetime tus últimos 3. 982. 982. Correcto, Derlis, estás anotado. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropas Cecilia, la cocina Dallas, electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza inició. Parte la mejor batería de Europa total alcance y elegir rendimiento y durabilidad. Garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barton Goldie, Media Cancha. Ir a la cancha con mis amigos y en las gradas dejar que te aliente mi corazón. Y eso es el himno de mi corazón para vos, chicos. Más oyentes, Gustavito. Antes un saludo para el amigo Juan Ariel, fanático del Deportivo Luqueño, pero nos está escuchando en el Chaco. Lara Fernández, saludo para la gente del Chaco que está allí reportando sintonía también. Hola. 618. Sí, espera mucho, vamos ahora de corrido. 618-4700 de corrido. Hola. Hola. Hola, hola.
Hola, niño. Sí, señor, su nombre. Vidal Duarte. Repetime, por favor. Vidal Duarte. Ahora sí, Vidal Duarte. Últimos 3, Vidal. 282. 282. Anotado. 282. Vidal Duarte. Siguiente. Hola. Rafael Benítez. Rafael Benítez. Rafael, últimos 3, Rafael. 154. 154. Anotado, Rafael. 618 4700. Las últimas 3 entradas para el sector de gradería. Gentileza del Club Olimpia. Hola. Hola. Niño. Sí, señor, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Ernesto Olmedo. Ernesto Olmedo. Últimos 3, Ernesto. 176. 176. Más oyentes, uno más y luego con Luis. Hola. Con mi hermano. Hola. 618 4700. Hola, buenas tardes. Hola. Señor, su nombre. Ricardo Franco. Ricardo Franco. Últimos 3, Ricardo. 767. 767, correcto. Anotado. Se fue el Dodge Charger importado, el cartón número 474.432 se ganó esta increíble máquina PTCNT Cheporemoy. Personal aumentó la velocidad de internet por fibra óptica de tu plan si tenías 100 megas. Ahora vas a tener 150 megas si no sos cliente personal. ¿Qué estás esperando? Para activar 150 megas por solo 100.000 guaraníes, pedí ahora al 0971 100.000 personal a fibra óptica más rápida del país. École es el adhesivo especialmente diseñado para calzados deportivos, es muy fácil usar, limpias la superficie a pegar, lo aplicas y presionas durante 1 minuto y listo. École Oikoite, pedilo en la ferretería o supermercado más cercano o conseguirlo al por mayor en Proven S.A. llamando al 0983 45 95 39 en la web proven.com.py. École 618 4700. Hola. Hola. Hola, sí, su nombre, señora. Noelia Villarta. Noelia Villarta. Villarta. Últimos 3, Noelia. Es para mi hijo, igual mi número o tengo que dar de mi hijo, porque yo para mi hijo lo que quiero. Vos ganás la entrada y después le regalás a tu hijo. Tu nombre, Noelia. Noelia completo. Tu nombre completo. Noelia Celeste Villarta. Últimos 3. 808. 808. Y allí va el sorteo. Y si sale, después le regalás a tu hijo. Hola, buenas tardes. Siguiente. Hola. Hola. Sí, señor. ¿Tu nombre? David Villalba. David Villalba. Villalba. Últimos 3, David. 112. 112. Escucho esta música de fondo y oigo un detalle. Eliseo Gaona, el comisario, dijo que la gente de Cerro no puede meter la murga. Se estaban preparando con todo para meter la batucada y todo eso y no se entiende porque la medida es para nivel local. Tenemos que hablar con Eliseo Gaona, después le estamos buscando, pero declaró eso Eliseo Gaona que no pueden ingresar hoy la murga, por lo menos los bombos. Habría que ver allí porque la sanción es a nivel local. Este es un partido internacional. Lo estamos buscando al comisario Gaona. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí. Quiero participar en la Señor. Eduardo Cuevas 159 Asunción. Eduardo Cuevas 159 Asunción. Luis. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a pmayflores.com. Regalamor. Regala Pemay Flores. Fuera piso para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baño, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Larelté, Camino Lucas, San Lorenzo, Ruta 2, Capital, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17 y medio, y Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 12 y medio. Seguinos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Aprende inglés en el Instituto Líder de Enseñanza hace 80 años. En el CCPA te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas y en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas, ingresa a las redes sociales o comunicate al WhatsApp 0971-224-831. Aprende inglés en el CCPA. Atención, Capiatá, La Plata Empeños anuncia la apertura de su nuevo local en el barrio Santa Catalina sobre Ruta 2, casi Sargento Maidana, ex kilómetro 18. La Plata Empeños, cada vez más cerca tuyo. Empeñá seguro, empeñá en La Plata. Más oyentes, hola, buenas tardes. Buenas tardes, niño, ¿cómo está? Bien, señor, ¿su nombre? Rubén Jara. ¿De dónde está llamando Rubén? Está a comer aguanta Olimpia. ¿Está lloviendo todavía no por ahí? Acá en Luque todavía no, señor. Luque todavía no. Está todo nublado. Últimos 3, Rubén. 508. 508, anotado. Señoras parejas están reportando ya lluvia. Siguiente, hola. Hola, buenas tardes. Hola. Okay. Señor, su nombre. Héctor González.
Repetime por favor, se entrecortó. Héctor González. Ahora sí, Héctor, últimos 3. 793. 793, anotado, Luis, y seguimos con más oyentes. Hasta aquí, ¿cuándo? 10. 10 anotados, quedan 5 y cerramos. La Paraguay Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Aterada, con empedrado, servicios básicos en porte y posición inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000, al WhatsApp 0982-230-700. Seguimos en redes La Paraguay Inmobiliaria ICA. Hay prendas que cuentan historia, por eso y para cada situación, Base tiene un producto perfecto para cuidar tu ropa en sus medicamentos Limpia Azul. Suavizantes, quitamanchas y plancha fácil. Base, un mundo de limpieza. El otoño llegó cargado de ofertas Electroman. Con la compra de tu somier de colchones Paraná, te llevas de regalo una frazada con 2 almohadas. Seguinos en redes sociales o escribinos al 0982-60-2020. Electroman, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta, lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada, lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Hola. Hola. Sí, buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Cristian Vallejos. Últimos 3, Cristian. 281. 281. Ha anotado Cristian. 618, 4700. Entradas para el sector norte. Hola. Hola. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Su nombre? Rocío Bordón. Rocío Bordón. Últimos 3, Rocío. 555. Correcto, 555. Anotada, más oyentes. En segundo, 618, 4700. Hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Juan Crespi, 912. Repetime, por favor. Juan Crespi. Ahora sí. 912. 912, Juan Crespi, anotado. ¿Cuánto nos queda, Víctor? 2. 2 y cerramos. Luis. Maximiza tu pickup como Erimark. Erimark tiene todos los accesorios necesarios para que puedas sacar del máximo provecho a tu pickup, como enganches, antivuelcos, carpas, molinetes, snorkel y mucho más. De las mejores marcas como Keko, Heyman, Rhino Linings, Momo, Santec y otros. Vení a Erimark por todo abril y aprovecha del 20% de descuento en toda la tienda y 10% en audio y Rhino Linings. Además tenés hasta 6 cuotas sin intereses en tus tarjetas de crédito Itaú. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Llena tu tanque de Soprano 25 aditivada al combustible con la fórmula ganadora que potencia tu pasión, potencia que te mueve. Ecopetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. En Toyota GSA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Ya o llamanos y un bien WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Ahora sí, Víctor, 2 y cerramos. Hola, buenas tardes. Hola. 618, 4700. Sí, su nombre. Señor, su nombre. Juan Santander 168, por fin, niño. Por fin anotado Juan Santander 168. Anotado Juan, está atento al sorteo. Siguiente, hola. Hola. Sí, su nombre. Raúl Rojas. Raúl Rojas, últimos 3, Raúl. 022. 022, correcto. Allí están los 15 anotados y vamos con la última tanda. 3 entradas para el sector de graderías norte. Luis, y hacemos el sorteo. Mili Empeño, venta, arreglos de huellas sobre completamente mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovik ungüente, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovik ungüente, alivia y mejora, un producto de laboratorio Sinufar. A partir de ahora encontrá Mentovik ungüente entre los Super 6 y Super Stock. En Bristol aprovechan la cuota de regalo en televisores y celulares en todas las marcas y modelos por tiempo limitado. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000. Llamando al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ven a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Llegó el día Itaú a Punto Farma hoy. Al realizar tus compras en Punto Farma pagando con las tarjetas de crédito Itaú tenés 30% de descuento. Y si pagás con Amex tenés un 5% adicional y hasta 6 cuotas sin intereses. Te esperamos hoy en cualquiera de nuestros puntos en todo el país, porque estés donde estés hay un Punto Farma cerca tuyo. Vamos con los ganadores. Va a sacar Denis la segunda tanda, sector de gradería norte. Ahí me gustó el El 1 con el 2. Solito el 12. El 12.
Rocío Bordón. 555. Combinación de cédula. Rocío Solito Bordón. se dice cuando un solo número de Bueno, igual está bien. Por ahí a la gente de la lotería ya te llevamos a venir como... Segundo ganador. Vueltarán. Este sí. Solito el 9. El 9. Rubén Jara. 508. Rubén Jara. El siguiente. Ahora la última entrada. Se va Rubén Jara 508, ¿verdad? Sí. Última entrada. Este sí más. Suspenso. Tan. Solito el. Otro tatán. Tan. El 3. El 3. ¿A quién corresponde el 3, Víctor? Rafael Benítez. 154. Último 3, Rafael Benítez. 54. Con esto los ganadores de esta tanda: Rafael Benítez 154, Rubén Jara 508, Rocío Bordón 555. Allí están los ganadores de esta tanda. Vamos a reiterar de la anterior igualmente los ganadores: Milciades Torres, Santiago Villasanti y Arnaldo Caballero ganaron en la primera tanda. Y ahora sí, ya están los ganadores. Repetimos: Rocío Bordón, Rubén Jara y Rafael Benítez de esta segunda tanda. Allí todas las entradas gentileza del Club Olimpia. Lo mejor está por pasar. Carreras técnicas de rápida salida laboral. Con 2 años de duración, vive tu experiencia en Universidad La Paz. Más info al 0986-870-018. Visítanos en Juan Martinich, casi Monseñor Rodríguez. Kilómetro 5,5, Ciudad del Este. Somos La Paz. Vive tu carrera. Azul y Fútbol. Álamos, porque si es Vinos Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Canal al dolor con Etidol. Estamos todo el día contra el reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día. Cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada ya, entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400 ganar al dolor y seguí haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comisipar, con tus créditos nuevos participa en sorteos mensuales. 5 socios por mes serán beneficiados con la reducción del 50% de la tasa de interés de su crédito ganador. Para más información ingresa a comisipar.coop.py. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre. La Pradera, lo mejor en lácteos. Vamos con el repaso de la Copa Libertadores. Los partidos para hoy: 18:15 se enfrentan en el mismo horario Olimpia Cerro, Colón Peñarol en Santa Fe, en Argentina. Colón Peñarol a las 18:15, mismo horario para Caracas Paranaense y el partido de Olimpia Cerro Porteño. Y siempre es importante hablar con el comisario Eliseo Gaona para repasar todas las prohibiciones, los detalles, algunas indicaciones finales para los hinchas de Olimpia y de Cerro, que ya en minutos van a ir rumbo al Defensor. Les saluda Jorge Sosa. ¿Cómo está, comisario? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, un placer en saludarte a vos, a los compañeros y toda la audiencia. Igualmente, comisario, algunos detalles, algunas prohibiciones, alguna información que quiera dar. Y lo otro, preguntarle, comisario, se confirmó igualmente, la barra de Cerro no puede meter hoy elementos de percusión, la murga no puede ingresar con los bombos, comisario. Yo no sé de dónde salió esa información de que es una prohibición de la policía o del comisario Eliseo Gaona. Ajá. Déjame aclarar eso porque... ya recibí informaciones de que supuestamente soy yo el que está prohibiendo y yo en ningún momento he señalado eso ni verbal ni por nota. Entonces quiero aclarar esa situación. Sí pueden. Y no sé, mira, el Olimpia tiene ese reserva al derecho de admisión. Yo en la última reunión que acabó hoy a las 11 de la mañana, Ajá, ellos manifestaron eso en la última reunión con la gente de la Conmebol. La Conmebol es la que tiene la última palabra. Olimpia manifestó a través de representantes a directivo de la Conmebol de que se reserva el derecho de admisión y prohíbe el ingreso de bandera y bombo. En ningún momento la Policía Nacional o el comisario Eliseo Gaona ha manifestado tal situación. Eso quiero aclarar. Y la decisión la tiene, la última palabra la tiene la gente de la Conmebol. La última palabra tiene Conmebol, o sea, tenemos que consultarle a ellos si se permite o no, comisario. Así mismo. O sea, de su parte Olimpia presentó una nota, tengo entendido. Ajá. La última palabra tiene Conmebol en este caso y no es de la policía. Eso es una buena aclaración, comisario. Pero que quede bien claro, por favor, ¿no? Sí. Que ya... Mira, a mí la gente me está matando a través de las redes sociales, algo que mucho no me importa, ¿verdad? Pero es una situación que genera un poco de molestia. Entonces,
Quiero aclarar esa situación. La última palabra la tiene la Conmebol y la policía va a acatar lo que diga la última palabra, que es la Conmebol, quien es el organizador de dicho torneo. Es importante porque, como bien decía, se hizo viral eso y ahora rápidamente y también por una mejor organización. Mismo. Entonces esa aclaración, la audiencia masiva ahora de fútbol a lo grande, de su boca, comisario, está escuchando esta situación que es Olimpia local, define también Conmebol porque es un evento Conmebol, pero de la policía no hay ninguna restricción. La policía solamente resguarda el perímetro, la policía resguarda la integridad física de los ciudadanos que van a llegar, no se mete en temas organizativos, no se mete en discusiones relacionadas directas al fútbol, solamente se encarga de la seguridad de las personas, del perímetro y todo lo que significa la seguridad. Lo que ellos decidan deportivamente en las tribunas o en el campo de juego es neta y exclusivamente de la Conmebol y los equipos que están en disputa. Correcto, comisario. En cuanto a lo que tiene que ver con el desplazamiento del hincha de Cerro, reiterar, a partir de la organización, porque muchos por allí pueden ser de los hinchas organizados, otros no, que compraron también sus entradas, ellos, ¿cuál es el camino que tienen que utilizar? ¿Cómo tienen que llegar? ¿O todos tienen que salir desde Cerro? ¿Cómo eso es, comisario? Los que conforman el grupo organizado Barras Bravas van a salir de Avenida Quinta, Colón, Carlos Antonio López, Arellano. Aquellos que no conforman dicho grupo pueden venir por Carlos Antonio López, Arellano hasta el portón número 3. Perfecto. Entonces ese es el ingreso. ¿A partir de qué horario en principio se va a movilizar o ustedes ya tienen los horarios por una cuestión de seguridad, no van a dar lo que tiene que ver con la barra? 14:30, 15 horas se moviliza esa gente. Ajá, perfecto. ¿Y los una vez abierto el portón van a ingresar. Sí, ¿y los de Olimpia en esa zona de Carlos Antonio López pueden circular también a lo largo de la tarde o no, comisario? ¿Cómo se va a dar eso? Los de Olimpia pueden circular, pero hay suficiente personal que va a estar obstaculizando el tránsito a medida que vayan llegando la gente de la barra para ingresar de contramano la calle Colón hasta Carlos Antonio López. Correcto. ¿Algún detalle más para puntualizar, aclarar, sumado a la situación que ya comentaba, comisario, que no sale de la policía, que no sale de su boca el tema de la prohibición, sí, del club local, y ya es un evento Conmebol que definirán ellos en los próximos minutos? Así mismo, señor, es la Conmebol la que tiene la última palabra. Y otra cosa a señalar que es muy importante, que la gente aficionada del Club Olimpia se movilice neta y exclusivamente por Colón, Mallorquín, Mayor Martínez y otras calles aledañas y no nada de circulación por Carlos Antonio López. Correcto, comisario. ¿Algún mensaje más para los hinchas tanto de Olimpia y Cerro? No, ninguno, ya está todo aclarado. Correcto, comisario, muy amable, gracias por este momento. Hasta luego. Hasta luego. Allí está la aclaración porque en las últimas horas se habló bastante de esta prohibición, pero aclaró que es de parte del Club Olimpia la medida que salió este mediodía y también depende de Conmebol. Es un evento Conmebol allí, el tema de los bombos y las banderas. Llegó a recuperar el Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recuperar la Z Hombre de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. École es el adhesivo perfecto, especialmente diseñado para calzados deportivos. Es muy fácil de usar, limpias la superficie a pegar, lo aplicás y presionás durante 1 minuto y listo. École Oikoite. Pedirlo en la ferretería o supermercado más cercano o conseguirlo al por mayor en Proven S.A. llamando al 0983 45 91 39 o en la web proven.com.py. École. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con otros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos estira que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes Control Feel My Feel. ¿Cansado de goteras, filtraciones y humedad? Sika soluciona tus problemas. Sika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. A todos los seguidores de Fútbol a lo Grande, en la cuenta de Twitter está igualmente ya el posteo de Recuperar a Z. Allí pueden entrar para participar del sorteo. ¿Cuál es el equipo que anota el primer gol en el Clásico? ¿Cuál es el equipo que va a anotar el primer gol en el Clásico? Nombre, apellido, comentan, le dan un retweet. Participan del sorteo de los kits de Recuperal. Mañana vamos a hacer ese sorteo, vamos a estar reiterando igualmente en la previa, pero con Recuperal
pueden ganar esos premios en el posteo de Fútbol a lo Grande. En el Twitter igualmente está eso. Celso Ayala, nuevo técnico de Sol de América, a continuación habló en Urbana. Vamos a escuchar al Chito Ayala. Sí, volvemos ahora de vuelta. Bueno, con muchas ganas principalmente, ¿verdad? En un club en el cual no estuvimos mucho tiempo, ¿verdad? Pero sí estuvimos cómodos el tiempo que estuvimos por todo lo que le brindan a un profesional. Y bueno, esperemos que en esta oportunidad la cosa sea diferente y podamos tener un tiempo importante, ¿verdad? O quedarnos a vivir ahí, ¿verdad? Porque es un club ordenado, un club que te ofrece realmente todas las opciones que uno necesita para poder trabajar bien. ¿Qué sensaciones te da, Chito, en la necesidad de Sol que viene irregular? Saludo a Juan Pablo Pumpido, que siempre nos atendió deferentemente y que se despidió incluso en las redes sociales de Sol de América. ¿Qué generan vos? ¿Conocés? ¿Hay caras nuevas? ¿Ya no es el mismo plantel que tuviste antes, Chito? No, evidentemente no es el mismo. Sí, hay algunos jugadores que ya estuvieron con nosotros en esa etapa, y otros que se han sumado y a quienes conozco y a quienes he tenido en otros clubes, ¿verdad? Considero que tienen un buen plantel, ¿verdad? Muchas veces en el momento de lo que hace que uno pueda llegar, ¿verdad?, a cierto lugar, y en este caso es así es que en un momento en donde creo que una de las cosas principales es sumar toda la cantidad que se pueda, ¿verdad?, para poder tener un poco de tranquilidad, ¿verdad?, principalmente en este torneo, y no llegar al siguiente torneo ya premiado otra vez, porque ya ahí uno juega con el tiempo, con los puntos. A veces uno depende de sí mismo, a veces no depende de sí mismo. Entonces creo que la idea es tratar de no llegar a esas cuestiones, ¿verdad?, para poder estar un poco más tranquilo. ¿Y te interiorizaste del plantel algunos lastimados, lesionados? Caso de Rodrigo Roca, por ejemplo, Chito. Sí, sabemos de que hay algunos jugadores tocados y que no pueden estar en este partido. Rodrigo, creo que Godoy tampoco, porque viene de un desgarro también, y Casal, que también está un poco tocadito. Entonces vamos a mirar, ¿verdad?, y a ver quiénes son los que están a disposición, y principalmente aquellos que estén en forma, ¿verdad?, para poder jugar, porque el momento, la situación requiere, ¿verdad?, de que estemos todos bien y de que todos podamos jugar un 100%. ¿Tenés tiempo? Hoy es martes, se presenta esta tarde, te presentan esta tarde. Poco tiempo, si viene el partido el domingo en Tuyucuán ante Libertad, ¿qué vas a hacer y cómo vas a hacer? ¿Ya tenés una idea, Chito? Sí, de tener ideas, sí, tenemos ideas. Eso está claro, Arturo, ¿verdad? Uno siempre llega con algunas ideas, ¿verdad?, ya pensando en lo que va a ser el partido, ¿verdad? Digo, por el rival que te toca enfrentar, a eso voy. Que viene, si bien es cierto, de jugar Copa Libertadores de América el jueves, no es menos cierto que Libertad tiene plantel, a eso voy. Alternativo, el que ponga, no sé si la palabra es alternativo, es muy fuerte Libertad. No, eso es relativo, ¿verdad? Porque Libertad es un equipo que tiene dos equipos o más también, ¿verdad? Y muchas veces es más peligroso poder jugar con aquellos que no están a eso porque se quieren mostrar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Yo creo que en estos días y en el transcurrir de los días vamos a ir viendo también ellos qué van a hacer, cuál es la idea de Libertad, pero evidentemente tienen suficiente plantel como para poder variar, ¿verdad? Entonces, nosotros también vamos a ir jugando y vamos a ir manejando esa situación como para ir armando algo. Bueno, la presentación esta tarde en Villa Lisa, Oscar. A las 3. A las 3 de la tarde con Chito Ayala. Y vamos a ver, para el rival de Libertad que juega Copa. Sí, señor. Pero sabe muy bien, Chito, que Sol América no viene bien. Yo no sé si esa cuestión es muy emocional. Porque le mata la angustia. Emocionalmente, Sol. Eso es lo primero que tenés que ver, comenzando por Oscar Acota. La parte emocional, Chito. No, sin lugar a duda que... Sudamericana. No, ya sé. No, sin lugar a duda que
sin lugar a dudas, Arturo, que en estos momentos y en estas situaciones muchas veces la parte emocional es la parte más importante y la que muchas veces te juega en contra, ¿verdad? Tenemos que sumar, eso es sabido, ¿verdad? Y todos saben, y muchas veces se entra con esa cuestión en la cabeza, ¿verdad? Y bueno, hoy creo que nos toca a nosotros poder levantar de vuelta, ¿verdad? Y principalmente emocionalmente al plantel, ¿verdad? Para que puedan estar bien, ¿verdad? De la cabeza principalmente para poder enfrentar todos los partidos y ir sumando, ¿verdad? Porque es un momento en donde tenemos que sumar y perder muchas veces es contraproducente en este sentido porque y te juega de vuelta en la parte emocional y a veces salir de esas cuestiones es muy difícil, es muy complicado. Sí, señor. Pero hay plantel, creo que hay plantel, vamos a ir armando ahí y también creo que todavía también hay tiempo como para poder recuperar un montón de cosas y vamos a pelear, Arturo, como siempre lo hemos hecho, o vamos a salir a batallar con quien sea. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de